Bien, bueno, buenas tardes de nuevo a todos y a todas. Vamos a arrancar con lo que es la revisión del capítulo 2 sobre evaluación conductual. Este es un tema básico. Dicen algunos autores de línea conductual que la evaluación conductual es mucho más del 50-60% de un proceso terapéutico. Si hacemos una buena evaluación, ya tenemos ganado, digamos, un alto porcentaje del trabajo efectivo dentro de lo que es la terapia. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta la necesidad de poder tener una mayor claridad sobre lo que es un proceso de evaluación conductual y, digamos, porque es una alternativa o una diferencia significativa con respecto a un modelo de evaluación clínico tradicional, ¿verdad? Muy al estilo de la psicología clínica estándar o tradicional, que, como ustedes pudieron revisar en el texto de la lectura, pues se habla precisamente de las dificultades de los modelos médicos que utiliza la psicología clínica tradicional, ¿verdad? El modelo médico en el sentido de que la valoración inicialmente está muy centrada en el tema de los síntomas y a partir de allí pues establece estrategias de evaluación, digamos lo que llamaríamos de prospección médica, ¿verdad? Para preguntar sobre los síntomas, desde cuándo, cómo, bajo qué circunstancias, etcétera. Y a partir de ahí, aunque hagan una descripción bastante buena del comportamiento de las personas, desgraciadamente luego se recurre al uso de los test, el uso de las pruebas psicológicas, como popularmente le llamamos. ¿Okay? Con el agravante de que se utilizan generalmente pruebas que no tienen validez empírica, o sea, que no tienen ningún soporte de investigación, ni siquiera estadístico, o sea, ni siquiera hay un esfuerzo, digamos, de validación de estadística, ¿verdad? Sino que en realidad son interpretaciones teóricas, o sea, son interpretaciones de pruebas basadas en teoría. Y algunas de estas teorías, pues evidentemente teorías que no tienen necesariamente un respaldo formal o científico, sino que son suposiciones a partir de la teoría en función del análisis o la interpretación que se hace de los dibujos, por ejemplo, o de las figuras que las personas dibujan, de la distribución de las personas, por ejemplo, en un dibujo de familia, del tamaño de las partes del cuerpo en un dibujo de familia, etcétera, etcétera. Pero que en realidad tienen muy poco soporte científico, ¿no? Como todas las pruebas proyectivas en términos generales. Quizás la única prueba proyectiva que tiene un soporte estadístico significativo, importante, es la prueba de Rorschach, que tiene una serie de valoraciones estadísticas bastante importantes, entre los cuales ya permite establecer lo que, digamos, básicamente sería la diferencia entre respuestas típicas o normales, si podemos llamarlo de esa manera. Quizás mejor usar respuestas típicas o prototípicas, ¿verdad? Estándar. Qué sé yo, que la gente ve una lámina de Rorschach y hay una de ellas que siempre ve osos o en una que siempre ve murciélagos, ¿verdad? O algo parecido. Bueno, son derivaciones estándar que se espera que la gente pueda interpretar a partir de las figuras y luego ya habría las específicas que probablemente empiecen a indicar presencia, por ejemplo, de patología severa, como puede ser esquizofrenia o algún tipo de psicosis, etcétera, que son respuestas ya que se han estandarizado a lo largo del tiempo a partir de la aplicación de miles de pruebas. Y eso tiene algún soporte empírico importante. Inclusive hay un software, el Rorschach, por ejemplo, que es un software que se utiliza para el análisis de la prueba de Rorschach o para facilitar el análisis, porque es una prueba muy extensa de analizar, ¿verdad? O algunas pruebas de personalidad, como puede ser el MMPI-2, particularmente, que sí tiene una estandarización, por ejemplo, población costarricense, que fue el trabajo muy, muy amplio, muy extenso del profesor Carlos Saborio, que hizo un trabajo extraordinario en la estandarización del MMPI-2 para Costa Rica, pero hay muchas otras pruebas que ustedes conocen que se aplican sin ningún tipo de estandarización, sin ningún tipo de validación a población costarricense, ¿verdad? Y eso es un tema siempre delicado o peligroso, que no nos toca, digamos, meternos a profundidad nosotros aquí, pero que efectivamente es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la valoración lo que hace establecer es, a partir de las pruebas, a partir de las escalas, etcétera, etcétera, es establecer un diagnóstico. Vean que estamos hablando de un modelo médico fundamentalmente. O sea, un diagnóstico implica que haya enfermedad. Ya de por sí es una visión nosológica digamos, de los problemas de las personas. Entonces, cuando hablamos de un diagnóstico, hablamos de enfermedad. Estamos hablando de que hay que diagnosticar. ¿Por qué? Porque el médico no da una receta o no manda una cirugía o no establece un procedimiento quirúrgico o etcétera, si no tiene una valoración de un diagnóstico previo.
que no le va a mandar pastillas para la hipertensión si no logran diagnosticarte con hipertensión. Y así sucesivamente. En este caso, los diagnósticos son los típicos, basados en el DSM-4, perdón, el DSM-5 y en la, digamos, literatura que apoya este tipo de sistema de clasificación. Entonces, a partir del diagnóstico, llámese cuál sea el diagnóstico, entonces se establece un tratamiento más o menos estándar, o más o menos esperable bajo ciertas circunstancias. Entonces, esto es lo que hablamos nosotros de un modelo médico, pero aquí la dificultad es que el modelo médico arranca con la premisa de que hay enfermedad. Nosotros, desde el modelo conductual particularmente y cognitivo-conductual en general, no somos un modelo nosológico. ¿Qué significa eso? No somos un modelo basado en la enfermedad. Y no sé si lo había mencionado en la sesión pasada, pero efectivamente esa es la clave, ¿no? O sea, digamos, en la idea de que nosotros no consideramos la necesidad de diagnósticos en términos formales para poder trabajar con las personas, porque nosotros no trabajamos con etiquetas. Depresión, maníaco depresivo, ataques de pánico, lo que usted quiera. O sea, nosotros no trabajamos con etiquetas, trabajamos con personas. Y son personas que tienen una condición. Inclusive, si uno tiende a usar los diagnósticos, tendría que replantearse la forma en la que hablamos, porque nosotros tenemos que decir que es una persona que tiene una depresión, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea, si cumple con ciertos criterios y eso nos sirve para comunicarnos entre clínicos y hay protocolos estándar para tratar la depresión, eso es genial, maravilloso, eso nos ayuda mucho. Pero es importante establecer que la persona es la que tiene una serie de pensamientos, conductas, hábitos, sensaciones, manejo de las emociones, etcétera, que le generan problemas o dificultades, más allá de un diagnóstico o de una etiqueta, ¿verdad? Pero si aún así tuviéramos que usar una etiqueta, la persona es primero. Entonces, inclusive la forma en que la persona se expresa. A veces la persona llega a terapia y dice que yo soy depresivo. Y yo, perdón, disculpe, ¿usted cómo se llama? A veces hasta eso, o sea, ni siquiera se presenta por su nombre, sino que se presenta por su diagnóstico. Y en eso sí ha sido un flaco favor y que nos ha hecho las etiquetas diagnósticas a las personas. Y en el ambiente clínico, por supuesto, que nos hace un flaco favor. Porque yo soy Carlos Araya y podría ser que tenga depresión, pero yo soy Carlos Araya primero. Igual como cada uno de ustedes, ¿sí? O una persona con cáncer le dice canceroso. O una persona con SIDA le va a decir sidoso, como se hacía en los 80, ¿verdad? Cuando empezaba el tema del SIDA y la discriminación que se le hacía a las personas que eran enfermas de SIDA. No, uno no dice eso, ¿verdad? Es una persona con cáncer, o mi mamá tiene cáncer. No, mi mamá es cancerosa. O mi mamá es hipertensa. Ojo que esto se usa mucho, con frecuencia. Mi mamá es hipertensa. No, su mamá es persona, primero. Luego tiene una condición, sí, que padece de presión alta, entonces la hace hipertensa. Pero es doña Juanita Pérez que tiene una hipertensión. No es Juanita Pérez la hipertensa, ¿cierto? ¿Okay? Ya el lenguaje evidentemente nos marca. Y está claro que efectivamente no es lo mismo decirse a uno mismo que yo tengo ansiedad, o sea, yo soy Carlos Araya, padezco de ansiedad generalizada, puedo decir algo, a decir que yo soy un ansioso, ¿verdad? Porque hace ni siquiera, como decíamos, usamos nuestro nombre. Entonces, digo, siempre el sistema médico de diagnóstico se centra básicamente en la nosología, es decir, en la clasificación de las enfermedades. Nosotros no, modelo cognitivo conductual es muy importante, por eso se hace evaluación conductual, que es otra cosa diferente a la evaluación diagnóstica, porque nosotros sabemos, primero, que cada persona es única. Cada caso es diferente, cada caso es particular. O sea, no tenemos, digamos, si yo meto 50 personas con diagnóstico de depresión en un salón, les apuesto que no hay ni una sola igual. Aun cuando desde el punto de vista de los criterios, todos tengan el mismo diagnóstico. Pero esas 50 depresiones son 50 depresiones distintas. En su forma, en la forma en que se manifiestan, en la forma en la que se expresa la persona, en la forma en la que fue provocada. O sea, podemos tener personas que tienen muy clara dónde vino la depresión. Por ejemplo, un duelo que no se ha trabajado apropiadamente. O una pérdida reciente de un familiar o de una relación de pareja, por ejemplo, un divorcio, la muerte de un familiar cercano. Hay una fuente identificable. Pero también podríamos tener personas que están deprimidas simplemente porque no le encuentran sentido a la vida para nada. Y que no tiene nada que ver con pérdidas recientes, por ejemplo.
¿okay? Sino que es algo un poco más, llamémoslo así, existencial, si queremos verlo desde ese punto de vista. O sea, algo le pasa, no logra encontrar respuestas, o no logra encontrar placer en las cosas que hace, etc. Bueno, y ahí podríamos ir uno por uno, teniendo que identificar variables específicas para cada persona. Inclusive podríamos tener a alguien muy triste y deprimido porque, por ejemplo, perdió a una mascota. ¿Cierto? O sea, podemos tener a una persona que por la pérdida de una mascota, digamos, de su perrito de toda la vida, que tenía 20 años con él o con ella, la persona entra en un estado de depresión por el duelo por la pérdida de la mascota. Y es totalmente válida, es tan válida como cualquier otra causa de una depresión. Porque nadie está en los zapatos de esa persona para saber cuánto le duele la muerte de su perrito, o la muerte de su gato, o de su hámster, no sé, de la serpiente que tiene mascota, lo que sea. Pero nosotros no podemos juzgar, digamos, la validez que tiene para las emociones de una persona la pérdida, ¿no? Que haya tenido, por ejemplo. Entonces, encontramos diferencias significativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si cada caso es particular, nosotros tenemos que hacer un análisis funcional, y de ahí viene lo que ustedes pudieron leer sobre el análisis funcional, y tal vez, obviamente, ahora vamos a ver si hay preguntas y todo lo demás, porque tampoco es un tema como tan fácil, digamos, de entender, o esta lectura probablemente tiene un nivel de complejidad un poquito mayor que la lectura de la historia. Porque la historia es como, sí, bonito, chido, y cómo va evolucionando, y los pleitos que hay todavía, ¿verdad? Algunos no digamos, hablan de las 3 generaciones, y otros dicen que no, que eso tampoco, que no se debe ir así, bueno, todo ese rollo, ¿verdad? Pero evidentemente ahora hablamos ya de cosas más pragmáticas en términos de la evaluación. Quizá porque hasta la misma forma en que se nos ha educado en la carrera hasta ahora puede ser que haya una mayor tendencia a la línea del diagnóstico nosológico, ¿verdad? Al menos en la parte de patología, o en los cursos de psicopato, etcétera, etcétera, más como a esas entidades nosológicas. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? La cuestión es que nosotros no trabajamos ni con categorías clínicas, o sea, con etiquetas. Yo les decía, no sé si era ustedes alguna vez, bueno, en algún momento, si la primera sesión que tuvimos hablé de esto, pues yo a veces me meto con cosas ahí, como que hay que ir despacio. Pero yo les decía, yo tengo más de 20 años, probablemente, sí, no, más de 20 años de ser clínico. Y en mis 20 años yo nunca he visto una depresión. Algunos se van a asustar y dicen que raro, el profe seguro no ve, está ciego. O es muy mal terapeuta, seguro. ¿Por qué? ¿Por qué no he visto una depresión? ¿Ustedes qué creen? Porque la depresión como una entidad, ¿qué pasa? Ok, compañero. Vamos a ver, Antonio. Creo que No, levantó la mano. sí, o sea, yo le iba a decir que según su concepción, digamos, no se ve, digamos, como la depresión como algo, sino una persona que manifiesta, ciertas cogniciones o ciertas conductas que se pueden asociar, digamos, con una depresión, pero no la depresión per se. Digamos, antes está la concepción de la persona. Sí, exactamente. Ese es un muy buen punto, ¿verdad? Efectivamente, primero, no existe como tal. Sí, nosotros, a ver, la depresión es un constructo hipotético, no es un evento real. O sea, no es una cosa, no es un árbol, no es una planta, no es un tomate, no es una naranja. La depresión es un constructo hipotético, es decir, nosotros usamos el término depresión para resumir una enorme cantidad de síntomas. ¿Okay? Algunos son cognitivos, ¿verdad? Por ejemplo, el enlentecimiento del pensamiento, distracción, dificultades para concentrarse, problemas para atender a los estímulos, etc. Unos son emocionales, o sea, dificultades para encontrar placer o alegría en las actividades, sensación de tristeza, frustración, ¿verdad? ¿Okay? Y obviamente comportamientos, es decir, la persona que se supone tiene un diagnóstico de depresión, lo que vamos a tener es que come mucho o come poco, duerme mucho o duerme poco, ¿verdad? Realiza pocas actividades, no hace actividades cotidianas como bañarse, cambiarse, arreglar su cuarto, lavarse los dientes, pasa todo el día en cama, prefiere evitar, decíamos, bañarse o cambiarse la ropa si quieran, no quiere comer o come mucho, que la mayoría de las veces más bien hay una disminución en el apetito, por ejemplo. En los casos más severos, ¿verdad? Ya las personas no quieren comer y pues hay que hospitalizarlos para ponerles suero, porque si no se mueren literalmente de inanición, ¿verdad? Como si estuvieran haciendo huelga de hambre, por decirlo de alguna manera. Entonces, vean que en realidad lo que hacemos es que
dentro de esa palabra, que llamada depresión, lo que realmente es que la etiqueta nos permite entender que cuando yo digo depresión, inmediatamente chorreamos toda la sintomatología que acabamos de describir, como bien lo decía compañero. ¿Verdad? Englobamos en esa etiqueta todas las características. Pero al final de cuentas, ¿quién es el que hace eso? ¿Quién es el que tiene esos problemas de cognición, cognitivos? ¿Quién tiene los problemas emocionales y quién tiene los problemas conductuales? La persona. Entonces, claro, cuando yo digo, nunca he visto una depresión, es porque efectivamente yo nunca he visto una depresión con patas caminando por un pasillo. O sea, nunca. Sino que se manifiesta una serie de comportamientos y características en una persona que etiquetamos con un constructo hipotético llamado depresión para percibir cuáles son las categorías de síntomas que aparecen dentro de esa categoría. Pero ojo, hay que tener el cuidado de que luego ese constructo hipotético no se nos convierta en una explicación. Y en esto hay que tener cuidado porque hay muchas, en psicología clínica, a veces hay explicaciones circulares. Por ejemplo, yo digo, ¿por qué la persona no está atenta, no se concentra, no quiere salir, no quiere bañarse, no quiere caminar, no quiere comer, pasa llorando, se queja constantemente? Ah, porque tiene depresión. Y ahí hay un error gravísimo. Profe, Sí, permiso. claro, claro. Con todo esto me genera como dos consultas. La primera es que entonces, en el caso desde lo cognitivo-conductual, el DSM no es un recurso, digamos, que se utiliza per se. No, per se para nada. De hecho, lo único que coincidimos probablemente con los psicoanalistas, entre muchas cosas, pero digamos, lo único que probablemente coincidimos con los psicoanalistas es que esos sistemas de clasificación son innecesarios. Y lo otro es cómo explicarle a una, porque también hay como toda una construcción social, digamos, por ejemplo, acerca de la depresión. Entonces, ¿cómo explicarle a alguien? Correcto. No sé, Sí, como la duda. es una muy buena pregunta, Alexa. Describir los síntomas no es lo mismo que explicar los síntomas. Eso es lo primero que hay que decir. Los sistemas de diagnóstico lo que hacen es describir los síntomas, pero no explican nada. Incluso, si vos vas al DSM-5, te describe los síntomas y te da datos estadísticos y de diagnóstico a nivel mundial, pero no te explican nada. Claro, si te empezaran a explicar, el problema es que, imagínate, tendría una explicación desde varios enfoques psicológicos y el manual no es de 1000 páginas, terminaría siendo de 3500, 4000 páginas. ¿Verdad? Entonces, es distinto describir que explicar. Entonces, el diagnóstico a través de los sistemas de clasificación psiquiátrico como el DSM son descriptivos, nada más. No te explican nada. Entonces, hay una primera diferencia entre explicar y describir. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces el diagnóstico se convierte mágicamente en una cuestión de explicación circular en la causa de la conducta. Y ese es el grave error del sistema de clasificación. Es decir, la persona no llora, no se siente mal, no quiere salir, no quiere bañarse, no quiere comer, tiene problemas para concentrarse, para poner atención, todos los síntomas de la depresión mayor. Pero ojo que si seguimos la lógica del DSM-5, la explicación es que está deprimida. Entonces, vean qué absurdo es. ¿Por qué hace todo eso? Porque está deprimido. ¿Y cómo sé yo que está deprimido? Ah, porque hace todo eso. Eso es una explicación tautológica, una explicación circular que no lleva a ninguna parte. Entonces hay que entender primero que los sistemas de clasificación, como el DSM-5, son absolutamente descriptivos, nada más. Y lo que hace es conjuntar una serie de síntomas bajo categorías o etiquetas. Punto. Y yo con eso no puedo trabajar. Porque para poder trabajar con cada uno de los clientes o de los pacientes que aparecen, yo necesito entender el paciente y su circunstancia. Es decir, la persona y su contexto. ¿Verdad? Entonces, esto es muy importante porque esto de la persona y su contexto lo que nos permite es entonces sí empezar a establecer cuáles son las relaciones funcionales entre esa persona y el ambiente o el entorno que sostiene esa conducta. ¿Verdad? Esa es la cuestión. Entonces, ahí es donde entramos con la explicación. Entonces, la explicación de una depresión no está en los síntomas, está en las relaciones funcionales que tienen esos síntomas. Por ejemplo, algunas teorías iniciales, las primeras teorías conductuales sobre la depresión, se enfocaban básicamente en la carencia de reforzamiento ambiental. Entonces ellos decían, las personas se deprimen porque no tienen reforzamiento ambiental o carecen de reforzamiento ambiental. Bueno, eso puede ser una parte. Está claro que pues, obviamente las explicaciones han ido ampliándose y evolucionando.
Pero está claro que si una persona no encuentra reforzamiento en el entorno social, familiar, etcétera, empieza también a disminuir su frecuencia, su tasa de frecuencia. Y si la persona no encuentra reforzamiento en las actividades que utiliza, podría entrar en el juego una trampa conductual que lo lleve precisamente a ir cada vez más reduciendo su actividad. Pero claro, eso no lo puedo suponer solamente teóricamente. Yo tengo que analizar a esa persona si efectivamente tiene un entorno carente de reforzadores. Y uno por ahí empieza a explicarse la depresión que pueda tener la persona, ¿verdad? Cuando entran los enfoques cognitivos en los 70s, empiezan a establecerse que no solamente es la carencia de reforzadores ambientales, sino que podrían haber una serie de variables cognitivas, es decir, procesos de pensamiento, procesamiento erróneo de las ideas o de la percepción del ambiente, que empieza a explicar por qué la persona también se puede deprimir. Entonces, no solamente hay una carencia de reforzadores ambientales, sino que la persona podría deprimirse por la forma en la que piensa o por su visión del mundo, como dice Beck, por ejemplo. Entonces, pongamos un ejemplo muy claro. Si la persona tiene lo que se llama Beck, una triada cognitiva negativa, ¿qué significa eso? Que cuando yo empiezo a analizar el caso, encuentro que la persona comúnmente utiliza frases como yo soy un inútil, yo no sirvo para nada, yo soy lo peor del mundo, yo soy un fracaso, yo soy un asco de persona, y todas las cosas bonitas que las personas a veces se pueden decir a sí mismas, ¿verdad? Y empiezo a escucharlo también decir que nadie le ayuda, que nadie lo entiende, que nadie lo comprende, que los demás son una mierda. Perdón el francés, pero ya hablando en términos ticos, ¿verdad? Que los demás son una porquería, que los demás son una cochinada, que nadie me ayuda, nadie me entiende, nadie me comprende, es un desastre. Mi pareja ya no me ama, mis hijos no me odian, etc. Y tras de eso, además le agrego y escucho en el discurso de la persona frases como esto no va a cambiar, esto no va a salir nunca de aquí, yo siempre voy a ser la porquería de persona que soy, tararara. Bueno, yo no necesito ser un gran genio de la terapia para darme cuenta que esa persona tiene una triada cognitiva negativa. ¿Por qué se llama triada? Porque primero, tiene una visión negativa de sí mismo, tiene una visión negativa de los demás y tiene una visión negativa del futuro. Entonces, esos tres elementos, por eso se llama triada, negativos, conforman una probabilidad, ojo, muy importante, conforman una probabilidad, es decir, conforman una vulnerabilidad de que esta persona potencialmente se pueda deprimir si se dan otras características en el entorno que favorezcan la depresión. Y súmele a eso, por ejemplo, si históricamente en la familia hay depresiones como una forma de respuesta a los problemas del ambiente, es decir, modelaje, y si además de eso hay una variable biológica genética que hace que seamos más vulnerables biológicamente a la depresión, estamos hablando que es un amigo que tiene todos los números para la rifa. ¿De acuerdo? Y ojo, interesante, esto también hay que analizar. Podría ser que teniendo todos los números no se la pegue. ¿Por qué? Porque falta algo, falta lo que llaman algunos un factor precipitante. ¿Verdad? Un factor precipitante puede ser un evento social, familiar, personal, etcétera, de cualquier tipo, que es el detonante para que la persona ya entre en un estado propiamente depresivo. Entonces, este análisis rápido que yo acabo de hacer con el ejemplo de la depresión, es en realidad, vean que es una serie de cosas que tienen que ver con el análisis funcional. Yo tengo que establecer cuáles son las cosas, y ahí sí entramos a buscar causas, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores que sostienen el comportamiento inadecuado de una persona a lo largo del tiempo? Donde entramos a analizar diversas variables de diversos tipos, ¿verdad? La carencia de reforzadores sociales, la dificultad para tener acceso, por ejemplo, a actividades que le generen placer o agrado, una triada cognitiva negativa, una vulnerabilidad psicológica, un modelaje familiar de cómo afrontar los problemas, digamos, cotidianos, deprimiéndose, por ejemplo, donde toda mi mamá, mi abuela y mi tía se deprimen cuando tienen problemas, pues no es extraño que yo aprenda ese modelo como un modelo de resolución de problemas. Pero, como volvemos al punto, estos factores son factores totalmente personales, o sea, por eso el análisis que se tiene que hacer justamente es un análisis enfocado en las características que cada persona pueda tener. Por eso decíamos, 50 depresiones en un salón pueden ser 50 historias distintas. Y probablemente lo sean. ¿Verdad? Entonces, el análisis funcional lo que entra es a trabajar con las conductas. Yo no puedo trabajar con etiquetas. Yo no puedo trabajar con la ansiedad generalizada. No, yo trabajo con conductas específicas que cada persona tiene y debo analizar en esas conductas específicas las variables que producen la conducta o que originalmente produjeron la conducta, si es que se pueden describir, digo, porque podría ser que haya
algunas variables que no se puedan clarificar del todo. O sea, algunas, digamos, relaciones causales que uno no puede establecer de esa manera. Perdón, Marcela, perdón. Hace rato tenía la manita. No, la acabo de levantar. Ah, ok, perdón. Yo tenía... A veces cuesta tenerlos a todos en el rango de visión, es un poco complicado. Profe, yo tengo una pregunta, digamos, a nivel, ya como hospitalario, o sea, pensando como en un ambiente, no sé, Hospital Nacional Psiquiátrico, digamos, ¿qué sería en ese caso, verdad? Porque, bueno, y tenemos a todos los pacientes que están en el hospital, pues, llenos de etiquetas, ¿verdad? Y entonces, sí. Uno sabe que existe el pabellón de, ¿verdad? De los que son de intentos de suicidio, el pabellón de los no sé, psicóticos. Entonces, digamos, se puede meter como una terapia cognitivo-conductual en un ambiente así. Sí, claro. De hecho, tengo algunos colegas que fueron alumnos míos, muchachos jóvenes, que han hecho toda una revolución, por ejemplo, en el Chacón Paud y en otros hospitales, ¿verdad? En psiquiátrico ya no tanto, porque ya casi no hay tanto internamiento. Lo habían digamos, que modificado un poco digamos, o por lo menos había todo un cambio en la idea de quitar la idea de manicomio, digamos, de tener encerrada a la gente y tal. Sí hay pabellones ya todavía, pero es muy poco. La mayoría de la gente que no tiene problemas severos, ya muy severos, son tratados de manera, ¿cómo se llama? Ay, se me acaba de olvidar la palabra. Bueno, van al hospital de día y luego se van a sus casas y ambulatorio, esa es la palabra, clínica, ambulatoria, de forma ambulatoria. Entonces, evidentemente, es claro que sí aquí hay un tema, y voy a serles muy honesto, yo hice mi TCU cuando era estudiante en el psiquiátrico por 3, 4 meses, ¿verdad? Y trabajamos con pacientes básicamente en categoría de psicóticos, ¿verdad? Gente con esquizofrenia, ya gente con trastornos graves. Entonces, hicimos un programa de modificación conductual para un grupo de estos pacientes y lo aplicamos, ¿verdad? Pero en esto hay que ser muy honesto. El sistema del hospital te va a pedir una evaluación diagnóstica. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Evaluábamos con las pruebas, las escalas, todo lo que nos pedían. Hacíamos un diagnóstico incluso, una valoración diagnóstica y tarará. ¿Ok? Eso lo entregábamos al hospital, pero además hacíamos una evaluación funcional de cada caso. Entonces, también se integraba en la evaluación, o sea, también iba integrado en el diagnóstico, el informe, pero iba como un adicional, ¿verdad? Porque el hospital te pedía el modelo médico, la caja te va a pedir modelo médico. Entonces, la otra parte ya depende del clínico. Entonces, sí hay muchos colegas que tienen una línea cognitivo-conductual que trabajan en el psiquiátrico, otros que trabajan en el Chacón Paud, por ejemplo, inclusive algunos que trabajan en el que está en la URUCA, que es de personas que tienen problemas con la ley, pero que también tienen problemas mentales. Tiene un nombre, el CAP, algo, ¿verdad? Tiene un nombrecillo así como muy largo. Bueno, hay gente ahí trabajando que trabaja de modelos conductuales o cognitivo-conductuales. Entonces, desde la oficialidad sí tendrían que hacer un diagnóstico común y corriente, pero luego, por su lado, hacer una evaluación conductual y a la hora de trabajar sí pueden trabajar desde la línea cognitivo-conductual, porque ellos lo hacen así. Inclusive algunos de ellos están aplicando mucho terapia de aceptación y compromiso, que son los modelos de tercera generación que veremos hacia el final del curso. Pero sí hay que ser honestos, sí, en esos casos hay que hacer doble trabajo. La evaluación clínica normal y luego la evaluación funcional para ahora sí trabajar con los problemas de las personas. Profe, En el caso una pregunta. Sí, te escucho. Entonces, digamos, los diagnósticos los ponen principalmente como psiquiatras y gente como de los modelos de salud, más que los psicólogos. No, son desgraciadamente, me gustaría decirte que no, pero son nuestros colegas de los hospitales los que ponen esas etiquetas. Ok. Desgraciadamente algunos colegas, yo voy a decir algo que no debería decir porque va a quedar grabado, pero a algunos colegas les encanta ser asistente de psiquiatra, con todo lo que eso implica. No voy a explicar más para no meterme en problemas, pero a algunos que pareciera que les encanta ese rol de ser asistente de psiquiatra y no asumir un rol más activo, ¿verdad? No, ellos diagnostican, le pasan el diagnóstico al psiquiatra y el psiquiatra medica y chao. No. O sea, para eso tienen un entrenamiento, viene la parte de trabajo clínico con el paciente. No es que se desestime la farmacoterapia, porque en algunos casos sí es necesaria. Estamos claros, no vamos a ser radicales así, ¿verdad? Fanáticos anti-medicamentos, pues tampoco. Hay casos donde se requiere, por ejemplo, los casos de psicosis, esquizofrenia, etcétera, sí requieren medicación, no hay otra. Pero también es cierto que necesitan y tienen derecho a psicoterapia.
Eso es lo que a veces se les ha olvidado, ¿verdad? En los psiquiátricos antes, bueno, supongo que todavía en algunos casos, dependiendo de los profesionales, todavía se usa solo para pacientes. Vea, cuando yo estuve, claro, estoy hablando de hace 1000 años, la mayoría de ustedes eran muy jóvenes, estaban, bueno, seguro no habían ni nacido. Está hablando por ahí del año 95, 97, por ahí. Y les voy a decir algo que les va a asustar, porque no supone, bueno, es bastante largo, están hablando de más de 20 años, pero no se extrañen, o sea, más bien, podrían extrañarse por los que les voy a decir. En esos años, estamos hablando de 94, 95, 96, por ahí, qué sé yo, ni me acuerdo. Vean, cuando nosotros hicimos la propuesta en el psiquiátrico de trabajar, ojo, entrenamiento en habilidades sociales para pacientes con esquizofrenia, ¿saben cuál fue la primera reacción de los psiquiatras cuando expusimos el trabajo? Eso es perder el tiempo. Con esa gente no se les debe hacer nada porque ya no hay nada que hacer. 1997, pareciera no tan lejano, pero la concepción de los pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia era arcaica, literalmente arcaica en esa época. Entonces tuvimos que, digamos, tuvimos el apoyo de la Dirección de Psicología para hacer el proyecto, porque los psiquiatras no querían. Decían que eso era perder el tiempo. Claro, cuando hicimos el trabajo, entrenamos habilidades sociales a los pacientes. Esto otro día les puedo contar, fue muy divertido porque usamos el baloncesto, el básquetbol, como excusa para trabajar las habilidades sociales. Obviamente ya todo tenía una programación. Bueno, yo jugué baloncesto joven. Bueno, jugué no, peloteaba baloncesto cuando era joven, digamos, en el colegio y jugué, digamos, me jengueaba más o menos. Y otro compañero también. Entonces armamos un proyecto en donde incluíamos todo lo que eran habilidades básicas de baloncesto, como lanzar, hacer pases, definir una estrategia de equipo, planear una jugada, tarara, todo eso como una excusa para entrenar habilidades sociales con los pacientes. Oiga, el resultado fue maravilloso, fue extraordinario, más de lo que nosotros habríamos pensado. O sea, nosotros teníamos algunos objetivos un poco, ¿verdad? Objetivos terapéuticos un poquito modestos, pero en realidad los superaron los pacientes. Claro, cuando nosotros expusimos los resultados, los mismos psiquiatras que habían dicho que no, tuvieron que aceptar que estaban equivocados. ¿Verdad? De que las personas, no importa su condición o su grado de deterioro, siempre tienen capacidad de aprender. Y segundo, siempre tienen derecho a una terapia psicológica. Siempre tienen derecho, ¿no? ¿Verdad? Porque, vean, de verdad parece mentira, pero en esa época esa era la concepción de que los pacientes crónicos que estaban internados en los pabellones del hospital no merecían nada, solo pastillas, nada más. Y así se manejó por mucho tiempo. Después ya empezó a cambiar un poco la visión y ya se empezó a hacer toda la idea de la rehabilitación neuropsicológica, pacientes con esquizofrenia, etc. Y digamos que pues, ha ido trabajando y mejorando con el paso del tiempo. Pero desgraciadamente, a la pregunta que hacía la compañera, muchos de nuestros colegas son los que hacen esos diagnósticos. Ahora, evidentemente, hay lugares formalmente donde te los piden. Yo trabajé en una clínica de adicciones que traía extranjeros. Y para poder, la mayoría de ellos venían con seguros médicos. Y la única manera en que pagaran, digamos, el seguro médico era que hubiera un diagnóstico. Entonces, yo sí tenía que hacerlo, muy a mi pesar, hacer evaluación tradicional, modelo médico. Y hacer diagnósticos y discutir con el psiquiatra y con los otros colegas de la institución los diagnósticos y luego, digamos, enviarlos en inglés y todo el rollo a Estados Unidos para que obviamente pues aceptaran el diagnóstico y tarara. Por dicha nos iba bien y como que no fallábamos casi nunca en los diagnósticos y digamos teníamos mucha credibilidad y las aseguradoras pues pagaban digamos los costos que eran muy altos, pero era una clínica privada, gente de mucho dinero, ¿verdad? Eran muchos miles de dólares por mes. Pero ahí sí, igual, ¿verdad? Hay que hacerlo. Por eso les digo, o sea, uno en la formación, uno tiene que aprender todo, está claro. Pero luego ya usted forma un criterio. O sea, cuando les enseña a hacer evaluación de ese tipo, o si ya se las enseñaron, si llevan un diagnóstico 3, no sé, creo que, o no, normalidad y patología 3 era, más bien. ¿Verdad? Supone que el 3 es de diagnóstico. Bueno, aprendan todo, sean una esponjita y traten de hacerlo, porque uno no sabe el trabajo que le va a tocar. Pero luego uno desarrolla su criterio, decir, ok, sí, yo hago eso, pero cuando doy terapia, a mí me tocaba darle terapia a los 10 pacientes de la clínica a nivel individual, yo lo trabajaba desde enfoque cognitivo-conductual para adicciones. Y obviamente, creo yo que con muchísimo éxito en términos generales. ¿Verdad? Porque, bueno, eso tiene todo un rollo. Desgraciadamente nosotros aquí no podemos verlos. En este curso no nos da tiempo ya de ver temas específicos, pero todo lo que hace modelo cognitivo-conductual para manejo de las adicciones en la actualidad es súper, súper fuerte y súper válido, ¿verdad? Pero bueno, ahí cierro con el comentario. No sé si al final terminé la pregunta o me fui por la banda.
¿Quién era la que había preguntado? Carolina, era la última. Sí, profe, me quedó claro, gracias. Ok, perfecto. Recuerden que, ¿verdad? Si no les queda claro, vuelvan a preguntar, porque yo a veces puede ser que me desvíe un poquitín. Pero bueno, tratamos de ir enfocado. Ok. Volviendo sobre el asunto entonces, decíamos, la evaluación conductual, lo que se centra entonces es en las conductas problema. Entonces, una clave fundamental para eso es la definición de lo que es una conducta problema y la importancia que tiene la definición de las conductas problema. Cuando una persona llega a consultar, lo primero que te va a decir es, digamos, lo que uno primero va a hacer, evidentemente, bueno, primero va a hacer un encuadre, ¿verdad? Eso es muy importante. Vos vas a explicar quién sos vos, qué es lo que haces, cómo funciona el modelo terapéutico que vos trabajas, cuáles son aproximadamente el número de sesiones que se trabaja dependiendo de los problemas, ¿verdad? Cuáles son como los roles que cada uno tiene dentro de la terapia, que todo esto es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, algo que siempre es importante, ¿verdad? O sea, la terapia es un trabajo para la persona, no se viene a la terapia, por ejemplo, a conocer al terapeuta o a hacerle preguntas personales, digamos, al terapeuta. A veces el terapeuta podría hacer alguna autorrevelación si esta es útil desde el punto de vista del objetivo terapéutico, ¿verdad? De algo personal, pero eso es totalmente diferente, ¿verdad? La persona no está ahí para ser amigos, ni está ahí para hacer, no sé, de pronto, ¿verdad? Hay gente que dice, voy a ir a terapia para conocerme mejor. No sé si han escuchado esa frase, ¿verdad? Y probablemente la mayoría de los terapeutas te van a decir, si ese es el objetivo, ni venga. Mejor váyase al Tíbet o váyase allá a ¿cómo se llama? Algún convento, alguna cosa así, del silencio, algo así, donde le permita hacer una labor más introspectiva. Pero la terapia no es ese el espacio para la terapia. La terapia es para resolver problemas. O sea, uno va a terapia a resolver conflictos, sea personales, sea familiares, sea pareja, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros lo primero que hacemos es pedir el motivo de consulta. Entonces, ¿qué es el motivo de consulta? Es la razón por la que el paciente va a terapia. Que no necesariamente es lo más importante o que no necesariamente debe ser como puede ser el centro de los problemas o que no necesariamente es lo más obvio, digamos, dentro de la situación. No importa. Los motivos de consulta nunca se deben desestimar porque han sido tan importantes que obligaron a la persona a pedir ayuda. Y esto hay que tener mucho cuidado porque algunos modelos terapéuticos no se le da la importancia que se le debe dar al motivo de consulta. Es como, no, eso no es, el problema es otro, no importa, entonces no hablemos de eso, vamos para otro lado. No, vean si es importante el motivo de consulta, qué fue suficiente para que la persona rompiera todos los miedos, todos los estereotipos, todos los mitos sobre la terapia, el miedo a ir al psicólogo. O sea, fue tan importante que eso lo hizo buscar ayuda a pesar de todo eso. Entonces, el motivo de consulta nunca se debe desestimar bajo ninguna circunstancia. Se debe aclarar, eso sí. En el sentido de que la persona podría decir, es que vea, doctor, yo vengo porque, bueno, doctor, porque la gente te dice eso. Ya después uno le pide, por favor, no me diga así. Yo me llamo Carlos, ¿verdad? Y así me puso mi mamá y, hey, me guste o no, pues así me llamo. Entonces, use mi nombre, dígame Carlos, ¿verdad? Porque hay una tendencia también a la gente a utilizar eso, ¿verdad? Como, y ahora peor, ¿verdad? Ahora desde que los psicólogos se autonombraron doctores, la vara se puso peor. Si usted los oye y los ve, hasta hacen tarjetitas, se ponen doctor fulano de tal. A mí eso me da vergüenza, pero eso ya es mi opinión muy personal. Yo no soy doctor. Yo soy psicólogo. Que sí, que los doctores tampoco, que son licenciados en medicina, pero se les dice doctor por social, por un encargo social. Sí, pues cosa de ellos, no es mío. Yo no soy doctor. Si hubiera querido ser doctor, estoy en medicina. O bueno, digamos que los únicos psicólogos que podrían dejarse el título de doctor son los que verdaderamente tienen un PhD en algún área de la ciencia. Eso sí, son doctores. ¿Verdad? Entonces, yo dejaría, no sé, que el doctor Jorge Sanabria, que tengo el placer de ser su amigo y que admiro mucho, aunque no tengamos nada que ver desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Pero a don Jorge yo sí le puedo decir doctor Jorge Sanabria y se suena bien y le va muy bien. Pero un estudiante, no sé, mío, que se graduó hace 2 años y que se dice doctor, ¿verdad? O sea, digo, yo respeto los puntos de vista, pero no me suena, a mí eso no me suena bien, ¿verdad?
Pero bueno, a lo que voy es, el punto es en términos de la relación terapéutica y por qué no usar el doctor en la relación terapéutica. El problema es que de verdad, si en la tarjeta dice doctor fulano de tal, la gente tiende a esa impronta de decirte doctor fulano de tal. Y vieras cómo cuesta que te digan tu nombre. A mí particularmente, yo soy insistente en que me llamo Carlos y dígame Carlos. ¿Verdad? Ni licenciado, ni máster, ni doctor. Esos son títulos académicos, pero eso es otra cosa. Eso no está aquí en juego. Aquí. Sí, que yo soy experto en psicología y se supone, ¿verdad? Eso dice. Pero la persona es experta en su propia vida. Entonces estamos de igual a igual. ¿Verdad? Que sí, que hay una relación de poder por el estatus académico y tal. Sí, sí la hay, pero hay que utilizarla en función. A ver, no hay que negarla, eso está claro. Que toda relación humana es una relación de poder, estamos clarísimos. Que en la terapia hay una relación de poder, estamos muy claros. Pero hay que tener en cuenta que el poder que yo pueda tener en esa relación terapéutica sea para utilizarlo en función de ayudar al paciente o al cliente. No beneficiarme yo, porque eso es un problema ético. Eso es otro rollo y otro problema con algunos colegas que otro día hablamos de eso. Pero efectivamente, la cuestión fundamental es el asunto ético sobre el cual yo entiendo que sí, que hay una relación de poder, pero yo utilizo mi poder para favorecer el cambio en la persona. ¿Okay? Pero en el fondo tenemos una consideración que es de igual a igual. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con la persona y lo primero que me dice es que es ansioso o veas que yo toda la vida he sido muy depresivo, etcétera, ese es su motivo de consulta. Eso es importante, no se debe desestimar. Entonces, claro, lo primero que tengo que hacer es aclararlo. Sí, bueno, y a ver, ¿cómo? Explíqueme eso. A ver, barájeme eso un poquito mejor. A ver, ¿cómo es eso que usted siempre ha sido depresivo? O sea, ¿a qué le llama usted depresión? Entonces ya empezamos a describir. ¿Verdad? Que la parte de la entrevista conductual, que viene ahí en el texto un poquito rápido. Desgraciadamente el tema entrevista conductual es un tema como para un capítulo completo. ¿Verdad? ¿Cómo hacer entrevista? Esa es nuestra principal herramienta, la entrevista. Más la observación, más las escalas, los registros, sí, todo eso está muy bien. Pero la entrevista es la parte fundamental. Una de las cosas fundamentales a la hora de empezar a clarificar el problema por el cual la persona viene a terapia o una estrategia es pedir ejemplos. ¿Ok? Pedir ejemplos recientes. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que pasó eso? Vemos una persona que llega y dice, es que yo tengo ataques de pánico. Bueno, entonces veamos, trabajemos el último episodio. ¿Qué pasó? Entonces yo empiezo a identificar. ¿Se acuerdan que en el análisis funcional ya hay 3 grandes cosas que yo debo identificar? Debo identificar los antecedentes, la conducta y las consecuencias. ¿Okay? Pero ojo, los antecedentes pueden ser ambientales, algo que le pasa al sujeto afuera. Pero también los antecedentes pueden ser cognitivos, algo que yo pienso, que desencadena toda una secuencia de pensamientos. ¿Okay? O podría ser también una sensación fisiológica la que activa o dispara toda una serie de problemas en la persona. Entonces, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo estoy muy tranquilo y de repente empiezo a sentir como que el corazón me late demasiado. ¿Provocará eso ideas o pensamientos? Claro. ¿Provocará comportamientos como llevarme la mano al pecho, encogerme, llamar a alguien, buscar ayuda? Claro, también. Pero vean que está activado por un proceso fisiológico que de repente se activó. Pasa mucho en los ataques de pánico. A veces la persona no logra identificar específicamente cuál fue el factor que disparó la sensación física. Y que luego se dejó llevar por toda la sensación y terminó en el hospital creyendo que era un paro cardíaco, por ejemplo. Entonces, vean que identificar los antecedentes es muy importante. Aquí tal vez yo hago una salvedad. Los antecedentes pueden ser de 2 tipos. Digámoslo así. Digamos, esto no es muy ortodoxo, pero es más fácil para entender. Por ejemplo, yo podría dividirlos en antecedentes lejanos, que son, llamémosle, factores predisponentes. ¿Ok? Por ejemplo, que usted, digamos, en su infancia tuvo mucha carencia afectiva. O sea, que su familia no era una verdadera fuente de afecto, era una fuente escasa de afecto. ¿Ok? ¿Podrá eso influenciar luego los problemas, digamos, en la adultez? Claro que los puede influenciar. No voy a decir que es la causa, porque tampoco lo tengo claro. O sea, yo decir, esto es igual a esto, 1 más 1 son 2. Eso no es tan sencillo. No en la conducta humana, ¿cierto? Que las variables son complejas y amplias. Pero sí puedo entender que es un factor que facilita o predispone al sujeto para cierto tipo de problemas psicológicos.
El abuso sexual infantil podría no ser un antecedente directo de la persona en el problema que la persona tiene ahora, ¿verdad? Por ejemplo, el miedo a relacionarse con otras personas. Uno podría decir, la persona puede decir, es que yo tengo miedo a relacionarme con la gente, yo no confío en las personas. Y eso está muy claro, es un problema aquí y ahora, ¿cierto? Entonces, evidentemente, ese es un problema aquí y ahora. Pero si uno analiza la historia de la persona y encontramos que hay antecedentes de abuso sexual en la persona, puede ser que los haya trabajado en terapia antes o no, puede ser que haya tenido apoyo psicológico o emocional antes o no, podría ser que haya tenido apoyo familiar o no. Siempre debemos considerarlo como una variable, como un factor predisponente para problemas aquí y ahora, que nos pueden ayudar a entender el problema de la persona aquí y ahora. No lo explica todo, pero nos puede ayudar a entender. ¿Okay? Que son los antecedentes lejanos, como yo le llamo, históricos. Esto es muy importante. La historia de la experiencia, la historia de aprendizajes es fundamental para entender lo que la persona le está pasando aquí y ahora. No nos vamos a quedar en el pasado, porque la terapia cognitivo-conductual, decíamos, es una terapia del presente, no del pasado. Pero está claro que la historia de contingencias, como llamaríamos los conductistas más radicales como yo, la historia de contingencia, la historia de aprendizaje que esta persona ha tenido a lo largo del tiempo, definitivamente va a influir sobre los problemas del presente. ¿Okay? Entonces, están los antecedentes lejanos, como yo llamo, y los antecedentes inmediatos. Pues los antecedentes inmediatos son, efectivamente, ahora sí, aquellos que tienden a ser los disparadores de la conducta. ¿Verdad? Los que tienden a ser, a ver, no son la causa, esto que quede claro, no es necesariamente la causa, pero sí es el último empujón para que la persona presente sus problemas de conducta. Pensemos en una persona que tiene miedo a hablar en público. ¿Cuál es el antecedente histórico? Bueno, imaginemos que en su historia, yo recuerdo una persona en particular, una colega, fue mi amiga desde que éramos niños, porque fue mi compañera de escuela. Y esas curiosidades de la vida terminamos siendo también compañeros de universidad. Estudiamos la misma carrera y empezamos al mismo tiempo. Yo les puedo decir que yo recuerdo muy bien en dónde empezó el problema de ella de miedo a exponer en público. Porque yo estaba ahí ese día, en la clase de la escuela como en 4º grado. Cuando ella fue a la pizarra, se equivoca en la suma que tenía que hacer y mi maestra de aquella época era una maestra a lo viejito, así un general, ¿verdad? De esos militares, groserísima, que la agarra de la oreja, se la lleva de la oreja estirada, la sienta en la silla y le dice algo tan feo como no sea tonta, si usted no sabe la respuesta correcta, no levante la mano. Y lo escucho como hoy, porque yo estaba 3 sillas más allá. Entonces, yo puedo decir, ese para ella fue un factor precipitante. Cuando era compañera mía de la universidad, cuando era compañera, por ejemplo, yo fui asistente de bases biológicas muchos años, entonces siempre teníamos en aquella época el laboratorio de las ratas, el famoso laboratorio ya en el 3er piso de Ciencias Sociales viejo, donde estaba digamos, donde estábamos el bioterio y todo lo demás. Ahí había una oficina. Normalmente los asistentes estábamos en la oficina. Cuando ella tenía que exponer, siempre llegaba como media hora antes, me avisaba, llegaba media hora antes, para que hiciéramos relajación, ¿verdad? Para que pudiera ir a exponer, por ejemplo. No, era solidaridad entre los compañeros. Entonces, evidentemente, ¿cuál era el estímulo precipitante? Ok, ella saber que tenía que exponer la otra semana. Ese era el estímulo que desencadenaba toda la ansiedad espantosa durante esa semana. La experiencia casi traumática de su infancia era un factor predisponente, era un antecedente lejano de su conducta. ¿Nos permite entender lo que le pasa aquí ahora? Sí, pero no lo explica del todo, porque también ella pudo haber tenido otras experiencias positivas, pudo haber tenido otras maestras, otros profesores en el colegio, etcétera, etcétera, que le pudieran haber generado un cambio en la percepción de ella misma a la hora de presentar en público. Sin embargo, no ocurrió. Bueno, ¿por qué no ocurrió? Bueno, ya eso. No, era mi compañera, no era mi paciente. Entonces, no sabemos exactamente qué otros factores podrían haber incidido. Lo único es que la conducta se mantuvo desde la infancia hasta la adultez temprana, ¿verdad? Que estábamos en la universidad. Pues no sé si queda claro la explicación de lo que es un antecedente inmediato, que es el disparador de la conducta, el gatillo que dispara la conducta, y un antecedente lejano, que básicamente es un acontecimiento histórico en la vida de la persona que podría tener peso importante o significativo en el aquí y el ahora para la persona. Claro, luego hay que entender, luego la parte, decíamos, de las consecuencias.
Entonces, entendemos los antecedentes, entendemos la conducta. ¿Y cuál es la descripción de la conducta? Bueno, una ansiedad elevada a la hora de presentar en público, que hacía que olvidara partes de la presentación, que se pusiera roja como un tomate, ¿verdad? Que sudara terriblemente y que casi que terminando la exposición entraba casi en pánico. Esa es la descripción de la conducta. Esa es la conducta problema de ella. Entonces, tenemos los antecedentes, tenemos la conducta problema y luego las consecuencias. Porque uno diría, ¿por qué esa conducta se queda a pesar de que es tan molesta o incómoda? Bueno, una respuesta potencial, digo, cada caso es diferente, es que, por ejemplo, a la hora de evitar la exposición, por ejemplo, en otras clases donde podían exponer 2 y eran 4 en el grupo, ella prefería no exponer. Entonces no se exponía, ¿verdad? Entonces la conducta de no exponerse al miedo se refuerza a través de la evitación o el escape. Eso lo verán más en los métodos operantes, ¿verdad? Más claro. Pero ahí está claro eso. O sea, cada vez que, por ejemplo, yo tengo miedo y no... Imaginemos lo siguiente. Yo le tengo miedo a volar, entonces no viajo en avión a ninguna parte. Aunque la consecuencia es fea, porque, pucha, no puedo viajar, no puedo ir a conocer lugares chidos. Cada vez que yo me quedo encerrado en la casa, y esto le pasa mucho a la gente que tiene ansiedad generalizada, cada vez que yo me quedo encerrado en la casa, me siento bien. Qué alivio, no tengo que salir. Por ejemplo, alguna gente que no le gusta salir debe estar muy feliz, aislado en sus casas trabajando o yendo a la universidad virtual, porque eso les refuerza el patrón evitativo. Ganancias secundarias. No, tranquila, yo sé que a vos te cuesta, yo expongo por vos. Sin quererlo, el compañero está reforzando positivamente la mala conducta o la conducta inapropiada. Entonces ya no solo se refuerza por evitación y escape, sino que además yo encuentro premio en eso. Típicamente, no, yo hago trabajo escrito, ustedes exponen. Aunque les sobrecargue demasiado, o sea, aunque hacerle trabajo escrito sea terriblemente cansado, prefiere recargarse académicamente con tal de no exponer. Pues nuevamente, la conducta se refuerza sistemáticamente, sea positiva o negativamente, que eso lo veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, hay un factor importante. Las consecuencias, y aquí tal vez me adelanto algo que no está enfocado en el texto, es que también es claro que las consecuencias pueden ser inmediatas o consecuencias, digamos, a largo plazo. Por ejemplo, cuando usted fuma, la consecuencia del fumado es inmediata. O sea, la nicotina entra al cuerpo así y el efecto de la nicotina es inmediato. Por eso es tan difícil dejar de fumar, porque el efecto del reforzador, primero, es reforzante, o sea, es positivo, es agradable. Es reforzante, ¿verdad? Además, es inmediato el reforzador, o sea, yo fumo, inmediatamente me siento bien, ¿verdad? Y además, la consecuencia es placentera o agradable. Las consecuencias negativas de fumar son, primero, negativas, así que yo trato como de evitarlas, no me gusta mucho. Son futuras. Yo tengo 25 años, estoy fumando, si me va a dar efisema me dará como a los 60, no importa, algún día. Y tercero, es dudoso, porque puede ser que no le dé, también. Hay gente que ha fumado toda la vida y no le pasa nada, pero esos son escasos casos. Sin embargo, pues si esa conveniencia tendemos a generalizarlo, ¿verdad? Y nos conviene. El ejemplo lo generalizamos, aunque sea un gato entre 1000, ¿verdad? Entonces, normalmente sí, las consecuencias que son positivas, inmediatas y ciertas, de que siempre van a venir, son muy potentes. Y eso hay que entenderlo bien cuando uno hace un análisis funcional. Si la consecuencia es positiva, inmediata y cierta, o sea, nada le gana. Eso es un pic, ¿verdad? Por ejemplo, pasa mucho en los adolescentes cuando están teniendo inicialmente experiencias sexuales, y obvian utilizar condón o algún método anticonceptivo, porque lo que importa es la inmediatez del reforzamiento, ¿verdad? Están por ahí en una fiesta o están por ahí en la casa de alguien y empieza todo el cortejo y después vienen las conductas ahí de toqueteo, etcétera, y no van a parar, o sea, el reforzamiento es inmediato, entonces tienen relaciones sexuales sin protección y luego, bueno, si queda embarazada o quedan embarazados, vendrá más adelante la consecuencia. O sea, es después, en cambio, el placer de esa sexualidad es inmediato. Entonces cuesta mucho, ¿verdad? Y ahí es toda una tarea de procesos de autocontrol o de autorregulación el poder esperar al reforzador. No, la verdad es que hoy no podemos porque no tenemos condones ni plata para los condones, olvídelo. Hoy no hay de piña. No, muchos de estos chicos no lo van a hacerlo independientemente de lo otro. Retardar el reforzamiento es una característica que se aprende con el tiempo.
Y los niños y adolescentes no son precisamente los mejores para retardar el reforzamiento. Bueno, y muchos adultos también, ¿verdad? Muchos adultos tampoco son muy buenos para retardar el reforzamiento. Tienen baja tolerancia a la frustración, pero la baja tolerancia a la frustración se trabaja desde la infancia, ¿verdad? Ahí viene claro el ejemplo, no sé si recordarán de la prueba del marshmallow. No sé si alguien la ha visto. ¿Verdad? De los niños que le ponen un marshmallow en la mesa y se les dice que se lo pueden comer, pero cuando el investigador vuelva. Y que si cuando yo vuelvo, todavía está el marshmallow en la mesa, en el plato, le voy a dar otro. O sea, en vez de uno, se comerá dos, pero tiene que esperar hasta que yo regrese. Ahí uno mide cuál es la impulsividad de los chicos. Hay chiquillos que no aguantan. Y de una apenas se va el investigador y ñangan, se comen el marshmallow. Otros es súper divertido, pueden buscarlo ahí, ¿verdad? La prueba del marshmallow. Otros es divertidísimo porque usted los ve, se agarran las manos, se mueren las uñas, se agarran la cabeza, hacen de todo y se mueren las manos, se las tratan de meter entre las bolsas para no coger el marshmallow y esperar el otro. Y otros no, otros muy tranquilamente simplemente se sientan a esperar y tienen doble premio. Esa fue desarrollada por Walter Mischel para evaluar impulsividad, para trabajar incluso impulsividad en los niños. Y eso es una prueba muy sencilla, muy divertida incluso para los chicos. Y no tiene nada de malo, tampoco es que si se comió el marshmallow no tiene nada de malo, solo es para evaluarlos, ¿verdad? Está claro que el que se lo come de una, pues está hablando ya de un chico con mucha impulsividad y que probablemente hay que trabajar la autorregulación o el autocontrol, por ejemplo. Bueno, pues son distintas variables. Entonces lo que vemos es eso, ¿verdad? La inmediatez del reforzamiento hace que las conductas se mantengan. La mayoría de los fumadores sabe que les va a dar cáncer y están reinformados que les va a dar cáncer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Me parece como que no les interesa. ¿Por qué? Porque el cáncer de pulmón es una consecuencia negativa, o sea, que no nos gustaría tener, es futura y es dudosa. Es lo que decíamos, no siempre le va a dar, ¿verdad? Mientras que si es positivo, inmediato y cierto, lo que llamamos los analistas conductuales, a un pic no le gana a nadie. O sea, una consecuencia que es positiva, inmediata y cierta, no le gana a nadie. Hay que trabajar para poderle ganar, ¿verdad? Y eso pasa con el fumado. El fumado es placentero, o sea, es positivo para la persona que lo hace, porque le genera placer. Es inmediato y es cierto. Cada vez que fume va a sentirse igual. Y lo mismo pasa con cualquier persona que use drogas, ¿verdad? Las drogas son complicadas porque son PIC, son positivas, inmediatas y ciertas. Positivas, recuerden, aquí en términos de placer, no de bueno o malo. Aquí no, nada. Cuando yo digo positivo o negativo, no, olvídenlo, quítenle cualquier consideración de valor. O sea, positivo no es sinónimo de bueno y negativo no es sinónimo de malo. No, aquí es otra cosa. Esto es ciencia, ¿verdad? Entonces, la consecuencia para el sujeto es positivo porque es placentero, le genera placer. Es inmediata porque inmediatamente pues, consume la droga, pues inmediatamente la siente. Es como, pongamos el ejemplo más sencillo que la mayoría tal vez ha probado, que es tomarse un trago de alcohol, de cualquier tipo. Entonces toma el trago de alcohol y en cuestión de segundos siente el efecto, ¿verdad? Obviamente dependerá de la habituación y otras variables, pero en generales un trago genera efecto, poco o mucho, dependiendo de si usted está acostumbrado a beber, pero genera un efecto, porque es inmediato. Igual, enciende un cigarro y el efecto es inmediato. Y es cierto porque cada vez que lo hagas va a pasar lo mismo. Lo mismo con la cocaína, lo mismo con la morfina o la heroína. Claro, las consecuencias son negativas, son a largo plazo y eso hace que las personas queden atrapadas por la inmediatez del reforzamiento. Ahora, bueno, vean que todo lo que yo he hecho con estas explicaciones de ejemplos es análisis funcional. De pronto tal vez uno lo lee y lo ve como muy técnico, muy duro. Pero vean que en realidad lo que yo estaba haciendo es análisis funcional de diferentes variables, de diferentes situaciones, ¿verdad? De cómo la persona genera ese tipo de situación. Pongo otro ejemplo. Una chica de 26 años, abogada, exitosa, bueno, extranjera, que llega a consulta, básicamente, bueno, llega en la clínica a internarse, pero bueno, llega a consulta por adicción a clonazepam, a ribotril. Entonces seguro conocen gente que toma diazepam o clonazepam o bromazepam o oxazepam, alguno de los panes como yo, para manejar ansiedad, o sea, cualquiera de las variantes. El ribotril tiene una particularidad, es que hay una presentación en pastillas, pero también hay una en gotas, en líquido.
La persona puede utilizar un gotero y ponerse varias gotas debajo de la lengua y ayudarlo a controlar su ansiedad. Nada más para que tengan una noción de la topografía, de la conducta de la persona que les estoy hablando. Lo que se supone, el máximo que usted debería tomarse en un día son 20 gotas. O sea, ningún médico te va a recetar más de 20 gotas diarias. Bueno, nuestra amiga del caso se tomaba 120 gotas diarias. ¿Ok? Se pasaba algún viajecito todo el día casi. Factores predisponentes. Y este es uno que yo he encontrado mucho. Y ahí se cae una investigación, pero bueno, nadie me ha dado pelota hacer una tesis de eso. Digo, porque hasta ahora es más que todo evidencia anecdótica. Esto que les voy a decir no es evidencia empírica, es evidencia anecdótica. Hay que saber, digamos, diferenciar una cosa de la otra. ¿Okay? Muchas personas que terminan siendo adictas a las pastillas, como el clonazepam, en general lo que tienen es un problema severo de manejo de la ansiedad. Funcionalmente, hay muchas conductas que te pueden ayudar a controlar la ansiedad. Por ejemplo, no es mi área de especialización, por ejemplo, el área de conducta alimenticia. Aquí hay algunas colegas que trabajan muy bien la parte de conducta alimenticia. Por ejemplo, la doctora Jurado, ¿verdad? Marcela, ¿cómo se llama? A ver, se me olvida el nombre. La profesora Marcela que les da teoría de sistemas. ¿Verdad? ¿Cómo se me va a olvidar? Sí, la conozco de hace muchos años. No digamos cuántos para no revelar edades. De ella, a mí me vale. Bueno, la profe Marcela, ¿ok? Que sí tienen esa experticia, particularmente en el área de alimentación, ¿no? Pero a lo que iba básicamente es que hay personas que encuentran en la comida una forma de aliviar la ansiedad. Eso entonces usted lo investiga a través de la... ¿Qué hace usted cuando tiene ansiedad? Ah, no, yo me pego unas comilonas. Ah, no, yo a veces voy con hambre y entonces voy a McDonald's y me compro, en lugar de un combo, mejor me compro 2 por aquello que me dé más hambre. Y ojo, ya un combo, ¿verdad? Son como 3,000 calorías, pero bueno, me llevo 2 por aquello. O hay oferta, entonces es un 3 por 1 de hamburguesa, entonces me llevo las 3 de una vez. Entonces, funcionalmente, lo que yo me empiezo a dar cuenta a la hora de ver cuál es la conducta problema, la conducta problema sería el exceso de ansiedad. Que recuerden que la ansiedad en sí misma no es ni buen animal, es una conducta adaptativa. ¿Okay? Hay un rango en el que la ansiedad es normal. Digo, si uno va a conocer a una persona nueva, no es, sí, más bien sería raro que uno no tenga ansiedad. O si yo invito a salir y voy a salir con la muchacha que me gusta, ¿verdad? O la persona que me gusta, y yo voy a sentir ansiedad de ver cómo me va en la cita de hoy, etcétera. Y es totalmente válido porque la ansiedad nos protege desde el punto de vista biológico y adaptativo. El problema es cuando la ansiedad se dispara y se nos va para arriba, ¿verdad? Como sería normal también la ansiedad excesivamente baja, pero eso casi nunca pasa, solo que haya una lesión ya en la amígdala, una cara así, ¿verdad? Que haga que la persona no perciba miedo o que no tenga miedo, cosa que ya es muy peligrosa, es muy extraña. Pero digamos que la ansiedad siempre se maneja en un rango normal. El problema es cuando se nos escapa la ansiedad. Entonces, estas personas, cuando la ansiedad se dispara, me doy cuenta a la hora de análisis funcional que esa persona no hace ejercicio, que no hace actividad física, que tiene incluso dificultades, digamos, de interacción social o problemas de habilidades sociales, pero que además calma su ansiedad comiendo. Como hay otros pacientes, digamos, yo que he trabajado con adicciones, que calman su ansiedad bebiendo, por ejemplo, alcohol. Eso les calma la ansiedad. Recuerden que el alcohol es un ansiolítico muy potente. Entonces, toman y les calma la ansiedad. Claro, luego cuando pasa el efecto, viene la abstinencia y la ansiedad se recontradispara. ¿Okay? Pero el efecto inmediato del alcohol es calmar la ansiedad, o sea, el reforzamiento negativo. La comida hace lo mismo. Como y mientras como se activa el sistema parasimpático y la ansiedad se desaparece. Claro, el problema es que es una trampa. Cuando yo dejo de comer, ¿qué pasa con la ansiedad? Otra vez regresa. O sea, no desaparece. Entonces, claro, el antecedente inmediato es cualquier situación que desencadena ansiedad en la persona. Por ejemplo, una situación social, una tarea que hay que resolver, un trabajo de la universidad, se le dispara la ansiedad, inmediatamente, pum, 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 come. Antecedente lejano, bueno, en este caso la persona no comía, tomaba medicamento. Se tomaba la ribotril como si fuera un jarabe.
ahí como si fuera un rehidratante. Cuando yo evalúo los antecedentes lejanos, lo que hemos llamado antecedentes lejanos, me encuentro que la persona tiene una cirugía bariátrica. Es decir, se había operado el estómago para reducirlo, para bajar de peso. Antecedente, persona obesa en su infancia y adolescencia. Cirugía alrededor de los 18 años y consumo más o menos frecuente de ansiolíticos posteriormente a la cirugía. ¿Qué quiere decir? Que la ansiedad... Ajá, dime, Antonio. Que, digamos, de cierta manera sustituyó el consumo, digamos, de algo que le aliviaba la ansiedad. Pasó de la comida a los ansiolíticos, digamos. Correcto, exacto. ¿Por qué? Porque el problema psicológico no está resuelto. Porque el problema del manejo de la ansiedad, la persona no lo sabe hacer, no sabe cómo controlar la ansiedad de maneras adaptativas. Por eso, la ansiedad que manejaba comiendo y ahora al no poder comer, porque no puede comer, porque su estómago es una cosita chiquitita. Entonces, para poder calmar su ansiedad, ¿qué busca? Busca en este caso un sustituto. ¿Cuál es el sustituto? La droga. El ribotril en este caso. Entonces, ven que si yo no hago el análisis funcional, yo podría centrarme en que la persona consume drogas y hay que ver qué se hace para que no deje de consumir drogas. El análisis funcional lo que me dice a mí que el problema no es la droga, en realidad. O sea, que la conducta del problema no es el abuso de la droga como tal, sino que el problema verdadero es el manejo de la ansiedad. Ven de nuevo el asunto. El asunto es que si yo hago una evaluación diagnóstica solamente de DSM-5, yo nada más la voy a diagnosticar como una persona que tiene un trastorno por adicción a los fármacos tranquilizantes. Y la describo, pero no digo nada acerca de por qué la persona tiene esa adicción. Y el problema de fondo, el análisis funcional, lo que me permite a mí entender es que la persona carece de habilidades de manejo de ansiedad. De formas adaptativas, las usa de formas desadaptativas. ¿Queda claro el ejemplo? Ven que es otro ejemplo de otra cuestión diferente donde yo hago análisis funcional. ¿Verdad? ¿Cuáles son las consecuencias? De la droga al consumirla de manera inmediata primero me genera placer, porque la droga produce placer. Ninguna droga sería consumida si no generara placer, eso estamos clarísimos. O muchos de ustedes, ¿verdad? A ver, yo no sé, no voy a juzgarlos, pero no tiene gracia tomarse una cerveza sin alcohol. Eso es como la hipocresía, dicen por ahí ustedes, ¿no? En fin, la hipocresía, tomarse una cerveza sin alcohol. Son de las cosas más absurdas. Es como un café descafeinado. Digo, ¿para qué carajos quieren no tomar café si no tiene cafeína? Digo, no sé, en mi opinión, ahí sí es mi opinión personal. El café es rico porque es droga y porque produce un efecto placentero a los que tomamos café con mucha frecuencia. Es decir, si las drogas no fueran ricas, nadie las consume. Estamos muy claros. Claro, evidentemente, el problema de las drogas son las consecuencias adicionales que esto puede traer a nivel personal, social, familiar, laboral, etcétera, etcétera. Pero la droga en sí misma parecieran, ¿verdad?, no ser casi siempre el problema viene por otras cosas. Entonces, en el ejemplo de esta chica, ese es un ejemplo muy claro, igual como les hemos puesto con los otros ejemplos, ¿verdad?, de la conducta de ansiedad. O una persona que es muy ansiosa porque no, más bien está totalmente limitado al consumo alimenticio. Tenemos una persona que está completamente obligada a no comer, porque el ambiente es tan fuerte o tanta presión que la persona no come, entonces tiende a manejar la ansiedad de otras formas. Típicamente el problema de adicciones en ambientes como el modelaje, por ejemplo. O sea, esos son ambientes que producen muchos problemas de drogas. Y en el caso de los deportes, generalmente no terminan con problemas de drogas porque hay controles de dopaje, si no hubieran controles de dopaje, sería un ambiente muy fértil para eso, por las exigencias ambientales, por las exigencias del deporte en sí mismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, como ustedes ven, entonces siempre debemos analizar, describir bien detalladamente la conducta del problema y establecer entonces a partir de eso cuáles son los antecedentes, como decíamos, lejanos, que son los históricos, y los inmediatos, que son los que inmediatamente disparan el problema, los que empujan a la persona a tener el problema de conducta aquí y ahora. ¿Okay? Por ejemplo, una persona con problemas de habilidad social, imaginemos que alguien no sabe cómo ligar, por decir algo. Y eso le pasa a muchos, ¿verdad? Mucha gente dice que yo ni tengo idea. Si no fuera porque de pronto ahí algo sale, ya yo planificándolo sería un desastre.
Bueno, mucha gente aprendió, sea de sus amigos, de sus familias, de algún hermano, tuvo modelos. Afortunadamente tuvo modelos de cómo hacer un acercamiento a las personas que a uno le gustan o cómo acercarse a alguien si yo tengo un interés romántico o sexual. Hay un modelaje importante. Hay personas que no tuvieron ese modelaje y no saben cómo. Pues de nuevo, está claro que históricamente, si lo vamos a los antecedentes lejanos, la deficiencia o el déficit de modelos es un antecedente muy evidente. Pero también podría haber como antecedente un rechazo muy, muy feo. O sea, que alguien te hubiera rechazado de una manera inapropiada. Digo, porque si yo le invito a salir a alguien, yo lo que esperaría es que si esa persona no está interesada, simplemente me diga respetuosamente, mira, Carlos, no tengo ningún interés romántico con vos, o sea, no pasa nada, pero la verdad no estoy interesada. Y eso, genial, o sea, por mí, excelente. Bueno, muy bien, la honestidad y siendo directo, y un no es un no, y chao. Parte sin novedad. Creo que eso lo respetamos, ¿cierto? Pero de que alguien te diga una grosería, ¿verdad? Tenemos un adolescente con todas sus dudas, con todos sus miedos, y que la otra persona se burle, delante incluso de otros, de, este baboso me invitó a salir, jajaja, qué tonto, ¿cómo se le cree que yo voy a salir con alguien como usted? Y empieza a insultar. Está claro que ese evento casi traumático es un antecedente importante también para los problemas de habilidades sociales en temas de interacción social con personas del mismo sexo o de sexo opuesto con intereses románticos. Es evidentemente un factor precipitante, un factor predisponente. Claro, cada vez que tiene las ganas o que le gusta a alguien o que está interesado en invitar a salir a alguien, toda la ansiedad que esa historia le genera se le aparece aquí y ahora cuando tengo que actuar. Entonces, claro, cualquier situación o evento en donde yo tenga que interactuar con alguien que me interesa románticamente es el disparador inmediato de la ansiedad espantosa. Entonces, uno tendría que valorar, por ejemplo, si solo es la ansiedad. Por ejemplo, podría ser que usted tenga la conducta, tenga las habilidades, pero la ansiedad lo inhibe, lo mata. Yo pongo siempre como la caricatura, ¿verdad? Uno practicó en el espejo toda la semana y cuando llegó la hora de la hora, hola, chao, y salgo corriendo. O sea, tengo la conducta, pero no la pude ejecutar porque la ansiedad me inhibe. Entonces hay que saber si es eso. Otra, no, simplemente la persona no tiene la habilidad, no sabe ni siquiera cómo entrar a una conversación. ¿Verdad? Tan sencillo. Imaginemos que va en el bus, de la U, y la muchacha que está a la par le parece súper atractiva, lindísima, y yo quiero hablarle, pero no sé cómo, me quedo callado, y de ahí llegó a Heredia o a La Juela y se bajó del bus y yo nunca le dije nada. Y puede ser que nunca más la vuelva a ver. Sí, pues, son tanta gente en la U que uno puede ser que no la vuelva a ver nunca. Y a usted le llamó la atención, pero no hizo nada. O tal vez sí, empezó y dijo un comentario sobre el clima, la lluvia, la universidad, lo que sea. Las tácticas típicas como para empezar una conversación, en la hora, o, uy, qué calor hace, ¿verdad? Ay, vos que estudiás, no sé, cualquier tontera la que uno decía cuando era carajito, para entrar en contacto con la otra persona. Bueno, podría ser que tuviera una conversación amena, pero ojo, la persona dice, qué madre, no, la muchacha se bajó, o el muchacho se bajó en la parada de él, que era antes de la última parada, donde yo me bajo y no pasó nada. O sea, quedó la conversación, pero no cerré el business. No cerré el negocio. Es decir, me faltó esa habilidad social para hacer el último movimiento. ¿Cuál fue el último toque, el último movimiento? Algo tan sencillo como decirle, mira, yo sé que ya casi te bajas y me encantaría seguir conversando con vos porque me pareció muy interesante la conversación. Si a vos te parece, yo te voy a dar mi número de teléfono. Si vos quieres seguir la conversación, pues me mandas un mensaje y la continuamos. Y tal vez hasta un café nos podamos tomar. Pero te doy mi teléfono, vos no te sientas obligada a darme el tuyo. Simplemente, si te interesa, me escribes. Y si no, pues ahí tal vez nos topamos otra vez en un bus. Eso es lo que yo llamo un cierre. Yo cerré la conversación que empecé. Vi que la muchachilla se ponía interesante y que conversaba y que por lo menos era simpática. No necesariamente quiere decir eso que haya un interés romántico, pero sí como que, ¿verdad? Le pareció agradable la conversación y tal, con todo el respeto del mundo. Pero yo no me quedo con la duda, yo hago un cierre de la situación. Le doy mi teléfono y tarará. Si la persona pues me llama, me escribe, maravilloso. Y si no, pues yo lo intenté.
Entonces, bueno, todas esas son habilidades sociales que uno va aprendiendo a lo largo del tiempo, sea con personas, sea con amigos, con familiares, etc. Entonces, hay que evaluar, por ejemplo, si la persona la tiene la habilidad, pero no la aplica porque le da ansiedad. O valorar si es que no la tiene del todo, o sea, que la persona no sabe cómo hacerlo. ¿Verdad? O que los pensamientos que tienen, por ejemplo, sobre sí mismo o sobre los demás, son negativos. Y la persona entonces no entabla la interacción social con el otro porque piensa que lo van a rechazar. O piensa, por ejemplo, que la persona, no, es que esa chiquilla es muy bonita, yo no soy tan guapetón, entonces mejor ni lo intento. De hecho, hay algunos experimentos sociales muy divertidos con eso, ¿verdad? De cómo yo me autovaloro, por ejemplo, y luego interactúo con las otras personas. Hay toda una serie de experimentos sociales interesantes. Por ejemplo, yo me evalúo como un 8, y entonces si de pronto pasa una chica que yo valoro como un 10, a esa no le hablo mucho, porque yo sé que no tengo mucha oportunidad, o al menos eso es lo que yo creo. No es que sea así, es que es lo que yo creo. Entonces, bueno, a veces mi forma de pensar sobre un evento también me inhibe la conducta. Entonces, vean qué interesante, hay que evaluar siempre el elemento cognitivo, conductual y el emocional. En una conducta que supone es inhabilidad social, pero esa inhabilidad social hay que especificar y pedir ejemplos. Bueno, ¿y qué hace usted cuando le interesa a alguien? ¿Y qué no hace? ¿Qué deja de hacer? ¿Cómo empieza? ¿Cómo termina? ¿Cómo hace el cierre? Como decíamos ahora. Entonces, vean que de nuevo, ¿verdad? Y luego las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias puede que la persona luego, al no intentarlo, se sienta mal, se sienta tonto, se sienta incapaz, ¿verdad? Porque dice, ay, pucha, yo es que no pude hacerlo. Yo debí buscar cómo contactar para luego verla otro día o hablar con ella, porque tal vez nunca más la vuelva a ver, qué sé yo. Entonces la persona también entra en una serie de pensamientos negativos que lo hacen sentirse mal sobre sus propias incapacidades o de sus propias inhabilidades. Que eso genera un círculo vicioso y hace que todavía empeore más la situación cuando va a interactuar con las otras personas. De nuevo, antecedente, conducta y consecuencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto del análisis funcional. De hecho, ven que he preferido usar ejemplos antes que ponerle la filmina, porque eso ya ustedes lo tienen. Ya está explicado. ¿Habría alguna pregunta de esto? Obviamente no es tan sencillo. Habría que pues seguirán leyendo y si tienen alguna duda en el camino a la hora de leer, pues, por supuesto que la pueden hacer, decíamos, vía WhatsApp o vía correo, ¿verdad? Con respecto a lo que es el análisis funcional. Ahora bien, hay otro tema, bueno, no sé, perdón, preguntas. ¿Está claro lo que les he explicado? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, ¿alguien iba a preguntar algo, perdón? No, ¿estamos claros hasta ahí, jóvenes? Ok, otro elemento que me interesaría a mí conversar, que es muy importante de este capítulo, es que una vez que nosotros tenemos claramente definido esto, yo solamente les voy, bueno, primero les voy a decir una cosa, antes de entrar con el punto que quería hablar más. A algunos les va a parecer como demasiado lo que les voy a decir. Fundamentalmente, uno debería tener clara esta formulación la primera sesión. Obviamente, o algunos dirán, no, hombre, profe, yo ocupo 3. Bueno, sí, tal vez al principio no ocupa más. Para ir preguntando, conforme van mejorando tus habilidades de conversación, de entrevista, etcétera, etcétera. Pero yo sí les voy a decir algo. Puede ser que uno tal vez no tenga esa habilidad, la va aprendiendo con el tiempo. O sea, conforme vas mejorando y ya se te hace más fluido, el análisis funcional más fácil. Pero sí les digo algo importante. Nunca dejen que la sesión termine sin haber hecho una breve retroalimentación al cliente. O sea, imagínense esta situación. ¿Qué pasa si ustedes llegan a terapia? Vienen con la necesidad que sea, con el motivo de consulta que sea. Entran, chorrean toda la información, contestan todas las preguntas del terapeuta y el terapeuta simplemente al final le dice, bueno, nos vemos la otra semana. ¿Ustedes se sentirían bien? ¿Se irían muy contentos o estarían un poco extrañados o preocupados? Bueno, no me dijo nada. Yo vine aquí, hablé de todas mis cosas personales y este carajo no me dijo nada. Pero nada. Yo siento que es como quedar sin cierre. Exacto, correcto. Ese es muy buen punto. La pequeña retroalimentación al final, aunque sea incompleta todavía, porque tal vez uno quiera seguir indagando más,
y preguntando más y entendiendo más, que no tiene nada de malo, nosotros siempre al final de la sesión debemos tomar unos 5 o 10 minutos de la última parte de la sesión para retroalimentar a la persona de cuál es nuestra percepción de los problemas y al menos en términos muy generales establecer las áreas sobre las cuales se puede trabajar. Digo en términos generales, entonces que usted no tenga que decir, voy a usar la técnica X, Y o Z. No, no, no. Aquí vamos a trabajar, me parece que un factor que te afecta mucho es que careces de modelos de habilidades sociales. Por ejemplo, el ejemplo último que estamos usando. Entonces, la primera parte de nuestro trabajo en terapia va a ser enfocarse en desarrollar habilidades sociales. Entonces, aplicamos el modelo de habilidades sociales. Generalmente ya hay un modelo estándar para trabajar habilidades sociales. Pero casi siempre arrancamos, por ejemplo, trabajando lo que sería como la generación de un sistema de creencias con respecto a las habilidades sociales. Por ejemplo, discutir los derechos asertivos. Eso es una de las primeras cosas que uno hace para trabajar habilidades sociales. Para que la gente entienda que hay cosas que las personas, digamos, son derechos y que la persona no lo asume como tal. Por ejemplo, que yo tengo derecho a pedir lo que yo quiera. Es cierto, yo tengo derecho a pedir lo que yo quiera. O sea, yo le puedo pedir a cualquier persona lo que yo quiera. Pero tengo que aceptar si la otra persona me dice no. Entonces, hay una lista, son como 26 derechos diferentes. El derecho a tener una opinión y hacerla valer, por ejemplo. El derecho a cambiar de opinión, que es otra muy importante. ¿Verdad? Que es un tema, digamos, interesante. Hay gente que se enoja porque uno cambia de opinión. No sé si les habrá pasado. ¿Verdad? Que uno dice, no, ahora pienso diferente. No, usted no puede pensar diferente. Usted antes pensó. Antes. Me faltaba información. Ahora ya tengo información. ¿Verdad? Taca, taca. O sea, a mí me pasa mucho. Yo trabajé con adicciones, sé mucho el sufrimiento que tienen las personas por las drogas. Y durante mucho tiempo yo pensé y mi pensamiento era, las drogas hay que mantenerlas así, ilegales. Durante mucho tiempo. Después de mi trabajo con las personas y todo este rollo y todo lo que ha cambiado también, la evolución, digamos, de las terapias o de los tratamientos para adicciones en la actualidad, que han cambiado mucho de filosofía y de visión, ¿verdad? Yo en algún momento dije, no, la verdad es que yo pienso ahora que efectivamente las drogas deberían legalizarse. Y es lo que he pensado y sigo pensando en la actualidad, de hace ya muchos años. Pero había gente que tal vez me había escuchado decir una cosa y se enojó porque yo cambié de opinión. No, pero usted era de los otros. ¿Cómo de los otros? Yo cambio de opinión porque tengo ahora más evidencia y he escuchado más y he leído más. Y creo que muchos de los problemas se resolverían legalizando las drogas. Bueno, muchos de ustedes probablemente digan, sí, pero tiene razón, otros tal vez no. Y es su derecho pensar diferente. ¿Verdad? Y eso es un tema como social. Puede ser un tema hasta personal y yo tengo derecho. Entonces, bueno, lo primero que yo hago en general, dependiendo del punto, es explicar a la persona que lo primero que vamos a trabajar tiene que ver con habilidades sociales. Entonces, ahí hay que establecer, y ahí viene la otra parte que les decía, establecer objetivos para cada una de las áreas en las cuales hay que trabajar o para cada una de las conductas, problemas que necesitamos trabajar. Entonces, bueno, lo primero es explicar a la persona, de acuerdo a lo que yo he visto hasta ahora y lo que hemos hablado, me parece que vos tenés una deficiencia o, ¿verdad?, o una capacidad no tan alta en habilidades sociales. ¿Qué significa eso? Significa A, B y C. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja así, así y así, y eso es lo que vamos a empezar a trabajar. Que yo me di cuenta que la persona no tiene habilidades, entonces hay que entrenarlas. Y el entrenamiento va, aquí esto es muy importante, el entrenamiento inicial se va a enfocar más en lo conductual. En el modelaje, en la retroalimentación, en las instrucciones, para que la persona empiece a modificar su conducta, adquiera un repertorio conductual de habilidades sociales. Pero si la persona ya lo tuviera y yo entiendo que el factor que lo inhibe es la ansiedad, entonces, ¿para dónde tengo que trabajar? La que voy a trabajar es el área de la ansiedad y el manejo de la ansiedad social. Y las técnicas van a ir enfocadas en el área de ansiedad. O por otro lado, yo lo que encuentro es que la persona tiene un montón de sesgos a nivel cognitivo y una serie de ideas irracionales en su cabeza que no le permiten ejecutar la conducta apropiadamente, entonces yo me voy a enfocar primero sobre la parte cognitiva. Pero la persona, vea, su sistema de creencias sobre la situación social es lo que más le limita o más le inhibe la ejecución de su conducta. Por lo tanto, vamos a arrancar por ahí. ¿Ok? Y algo importante es que eso entonces, al hacerlo de esta manera, hacer esta pequeña retroalimentación, la persona se genera expectativa positiva de cambio. Era lo que hacía el compañero. Yo me voy sin un cierre, me voy igual como N, literalmente. En cambio, cuando me dan una retroalimentación y
terapeuta me dice que lo mío tiene solución, yo me voy tranquilo. Porque sé que hay que trabajar, sé que lleva un proceso, pero sé que se puede cambiar. Y eso me hace salir a mí de la terapia con una expectativa positiva de cambio. Que por supuesto requiere esfuerzo y que no va a ser fácil, que requiere trabajo diario de la persona, día a día, para ir mejorando, por supuesto. Pero me genera una expectativa positiva de cambio. Yo no me voy igual que como llegué. Me voy con la idea de que sí tengo solución, que esto es muy importante. A esos pacientes te lo dicen. Ah, bueno, entonces sí tengo rescate, tengo arreglo, dicen algunos. ¿Verdad? Sí, digamos, lo vemos simpáticamente, sí, todos tenemos arreglo de alguna forma. Que le va a costar más, menos a unos que a otros, por supuesto. Y que el trabajo de terapeuta, pues obviamente va a ser fuerte, sí. Pero siempre tenemos que confiar en la capacidad de cambio de las personas. Hay casos particulares que sí, que ya hay historiales de que es muy difícil ciertos cambios, etc. Pero la gente puede cambiar. Eso por lo menos debería ser nuestra primera expectativa. Y la retroalimentación final, ¿verdad?, establece esas pautas. Incluso si se puede ir estableciendo algunos objetivos terapéuticos. Y ese es el punto que iba. Todas estas conductas se tienen que convertir en objetivos terapéuticos. O sea, las conductas problema, yo tengo que convertirlas en objetivos terapéuticos. ¿Verdad? Y hay que tener cuidado. Es decir, por ejemplo, con esta persona que tiene problemas de habilidades sociales. El paciente me dice, es que mi objetivo de venir a terapia es que yo quiero tener novia. ¿Ok? ¿Qué les parece ese objetivo? ¿Es válido o no? ¿Lo acepto yo como terapeuta o no? ¿Qué piensan, chicos y chicas? Yo diría que sí, no se me escucha, ¿me escucha? Ahí te escucho, sí. Yo diría que sí, pero no para trabajar eso, sino para trabajar lo que está debajo de la razón por la cual quiere eso. Ok, bueno, debajo suena muy psicoanalítico, pero no importa. A lo que voy es lo siguiente, no, yo no puedo aceptar ese objetivo. ¿Por qué no lo puedo aceptar? Porque yo no le puedo garantizar a nadie que va a conseguir novia, porque no depende del terapeuta. Es decir, yo puedo ser el tipo más habilidoso socialmente para intentar, no sé, interactuar con personas del sexo opuesto, digamos en mi caso. Soy heterosexual y que, digamos, he desarrollado habilidades para eso. Eso me garantiza a mí siempre un éxito. ¿No? Porque soy feo. Ya hay una variable. ¿Okay? Bueno, fuera de la broma, ¿verdad? Sí, sí. Pero uno bromea, yo siempre bromeo. Yo digo, no, yo no soy guapo, pero soy interesante. ¿Verdad? Digo, para no quedar tan mal. Pero efectivamente, eso no le asegura que la otra persona le vaya, o sea, solo porque usted sea muy habilidoso, eso no le asegura nada. O al contrario, solo porque usted sea guapo, tampoco le asegura nada. Si no le acompaña con habilidades, probablemente será atractivo el primer día, pero ya nunca más. ¿Verdad? Pero bueno, a lo que voy es precisamente de que nosotros no podemos garantizarle a un paciente eso. Es un objetivo muy específico. Es como que en terapia sexual llegue alguien y me diga, doctor, yo vengo a terapia porque quiero tener más orgasmos. Y uno como, ¿what? Suave, un momentito, aquí no entendí algo. ¿Verdad? No, al igual que en este caso, cualquiera de los dos ejemplos, el objetivo va en mejorar las habilidades sociales, de manera tal que aumente la probabilidad del cliente en obtener el objetivo que pretende. ¿Me explico? O sea, yo no le puedo garantizar que tenga novia, eso es accidental de pronto, ni hasta uno, ¿no? O sea, uno, de repente las parejas que ha tenido, ¿verdad? A veces se la encontró en el momento que dijo, yo no quiero nada. ¿Verdad? Y justo en el momento que dijo, yo no quiero nada, le dieron por la cabeza y encontró a alguien que quería todo. Entonces uno no puede garantizar eso, va a pasar siempre o a cada rato. Entonces ahí es donde hay que tener el cuidado. Ahora, un poco interpretando lo que Ana, ¿me puedo decir Ana o Anaíta? ¿O lo pronuncio mal? Anajita, profe, pronunciando la H. Anajita. Ajá. Ok, pronuncio la H como una G. Sí, sí. Como Anajita. Ajá. Ok, perdón, María, no pregunto porque por lo mismo. Todo bien. Entonces, como decíamos en este caso, la cuestión es exactamente, ¿por qué no tiene novia? Esa es la pregunta. Supongo yo que era un poco esto, ¿por qué está debajo, lo que está debajo? ¿Verdad? O sea, el término de por qué no tiene una novia. Entonces, ahí entramos en varias consideraciones. Desde las habilidades para ligar, decimos una forma,
pero también, ojo, puede haber cuestiones más complejas. Por ejemplo, en habilidades sociales se habla de un tema que es el contenido de las comunicaciones. Pongamos el ejemplo, digamos, en ustedes. ¿Qué pasa si la persona que a ustedes les interesa resultó ser que no sabe más que de religión, política y fútbol? Y digo, sea hombre o mujer. O digamos todavía menos, solo política y fútbol. Todo eso te hablo. O no, peor todavía, religión y fútbol. O peor todavía, solo religión. ¿Cuál crees que sea el papel político de Dios en el fútbol? Diría. Esa sería la tesis perfecta para esa persona. Sí. ¿Verdad? O por qué es más fácil cambiar de religión que de equipo de fútbol, por ejemplo. Ese es un buen tema. ¿Verdad? Es más, de hecho, sí, es más fácil cambiar de religión que de equipo de fútbol. ¿Verdad? Entonces, imaginemos eso. Allá hay un problema de contenido. Si la persona no tiene, digamos, un mayor bagaje en otros temas, puede conversar de otras cosas. No parece interesante, por ejemplo, hablar de temas que tal vez vos no conoces, pero la otra persona sí, y lo maneja muy bien, y uno se engancha, y uno babea escuchando a la persona hablar de eso que tanto le apasiona, que, digamos, no es algo que ni siquiera yo tal vez hubiera considerado. Pero ese tipo de interacciones facilitan mucho el poder desarrollar una relación, un vínculo. Aunque parezca mentira, son cuestiones de contenido, o sea, los contenidos de la comunicación, ¿de qué hablo yo? Pero si la persona solo habla de 4 cosas, igual. Otro problema que uno podría analizar, esa persona solo habla de sí mismo, que es una de las cosas más catastróficas que alguien podría hacer en una primera cita, por ejemplo. Ser un yoyista, como decía un amigo mío. ¿Verdad? Es que durante las 3 horas que duró la cita, 2 horas 55 hablaron de ellos, y solo le pregunté a usted ya al final, cuando usted se iba a ir, ¿y vos qué pensás? Bueno, probablemente fue debut y despedida, ¿cierto? Usted dice, no, aquí no se puede, ya no dejan uno hablar. Entonces, lo que voy es que podría ser un asunto de habilidad directamente conductual para interactuar, pero podría ser algo más complejo de desarrollar, que es justamente lo de los contenidos de la comunicación. Entonces, todos esos detalles, esa minucia, había que trabajarla precisamente. Bueno, a ver cuáles son los componentes. De hecho, en el texto de Caballo de habilidades sociales hay un capítulo completo dedicado a los componentes moleculares de la habilidad social, que eso lo hace muy complejo. Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes moleculares de la habilidad social? Cosas muy sencillas como la mirada, el contacto físico o la lejanía, el tono de la voz, el volumen de la voz, el contacto, perdón, la orientación, que es un tema simpático. Digamos, entre más cercana sea la relación con la otra persona, la orientación es más cara a cara, mientras entre más extraños seamos, nos vamos alejando un poquito, así como 35, 40 grados de la otra persona, no estamos frente a frente. Hay toda una serie de análisis muy detallados. Entonces, en casos ya muy específicos, uno tendría que hacer un análisis topográfico, es decir, punto por punto, de cuáles son los aspectos de la habilidad social en general que esta persona no tiene. El contenido es uno de esos, por ejemplo. El contacto físico, por ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, qué incómodo es una persona que sobrepasa el contacto físico para el nivel de intimidad que usted tiene con esa persona. O a quién no le incomoda que se les pase la mano a alguien cuando usted apenas lo conoce. ¿Cierto? O sea, no deje un momentito, ¿verdad? Me siento invadido. Aquí hay algo que no está funcionando bien, ¿verdad? O sea, alguien se acerca mucho, entonces no respeta el espacio. Y aunque eso es muy cultural, pues todos sabemos que efectivamente todos tenemos nuestro espacio psicológico, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Y que no nos gusta que la gente se meta en ese espacio menos que yo lo permita. La gente cercana, la gente, ¿verdad? Que yo me siento cómodo con eso. Alguien podría ser muy inhabilidoso porque se le pasa la mano, ¿verdad? Yo creo que a todo el mundo no les va a gustar alguien que haga contacto físico inapropiado. Totalmente. Claro, que te abrace y uno dice, ¿y qué? Yo ni lo conozco, ¿por qué me está abrazando? Toda esa minucia, digamos, depende de la habilidad social, ¿verdad? El volumen de la voz. Hay gente que parece que te está regañando y están hablando. O por el contrario, gente que está a cierta distancia y te habla muy bajito, casi no hay manera. Ya qué difícil entenderle a esa persona. Bueno, y ahí podemos seguir con cada uno. Entonces, todos los elementos se analizan y se establecen dentro de los objetivos. Podría ser que una persona no requiera entrenarlos todos, se requiere entrenar 2 o 3. Esos son los que se trabajan. Y así por el estilo.
Entonces, los objetivos terapéuticos tienen básicamente la función de orientar el tratamiento, es una función muy importante, y también de evaluar el avance o el alcance del tratamiento. Es decir, ¿cómo sé yo que el tratamiento está siendo efectivo o que fue efectivo cuando los objetivos terapéuticos se cumplen? Si evaluamos con el paciente objetivo por objetivo y no cumplimos ninguno, bueno, eso fue un fracaso. No fue un fracaso terapéutico. Ahora bien, las conductas problema ni los objetivos que se derivan de ellas están escritas en piedra. ¿Qué significa? Que algunos objetivos pueden cambiar en el proceso. Por ejemplo, cuando alcanzamos un objetivo, la persona podría decir, bueno, quiero trabajar el que sigue o quiere, pero también quisiera trabajar otro. Y entonces uno replantea los objetivos y replantea un poco el orden o la agenda. Ahora, hay criterios para establecer los objetivos. O sea, ¿cuál objetivo trabajar primero? Bueno, lo primero que hay que tener muy claro es que se debe trabajar primero aquella conducta que sea más peligrosa para la persona o para otros. Entonces, por ejemplo, una persona que llega contándote que está pensando en suicidarse y que ha estado deprimido por meses, okay, ¿cuál es la conducta más importante y de que hay que trabajar primero? ¿Cuáles creen ustedes que sea primero? ¿La depresión o la conducta suicida? Yo pensaría como que la ideación suicida, pero obviamente está como asociado a la depresión, entonces es como un poco ambiguo. Pero ¿qué es lo más peligroso aquí y ahora para la persona? La ideación suicida. Bueno, la conducta potencialmente suicida. Exactamente, o la ideación suicida, que es, digamos, cognición, desarrollando sobre el pensamiento. O sea, estamos de acuerdo los dos, el compañero y Antonio también. Efectivamente, lo primero que trabaja es la ideación suicida. Que no se les... A ver, que el hecho que la depresión sea probablemente uno de los factores que incide en la ideación suicida, no los confunda. Lo urgente y lo prioritario es la ideación suicida y la conducta suicida. Entonces, sobre eso me voy a enfocar. Entonces, no sé cómo. Bueno, voy a buscar libros, literatura, y yo, ¿cómo se maneja? Bueno, nada más les doy el consejo. En el libro de Beck, que luego les vamos a subir, en el de terapia cognitiva de la depresión, dichosamente hay un capítulo completo sobre manejo de la ideación suicida, que es maravilloso. Te digo porque yo, novato, fue la primera vez que me tocó un caso. Mi primer caso fue una persona que tenía 3 intentos de suicidio previos. Siendo yo un novato carajillo que estaba en 5º año de la escuela, todavía de la U. ¿Verdad? Mi profesora en aquel momento, la doctora Guzmán, no sé si me quería mucho o me odiaba, pero me dio el peor caso que me pudo dar para un novato, ¿verdad? De hecho, recuerdo muy bien como hoy que me lo dio aparte. O sea, le repartió a mis compañeros al azar y a mí me lo dio así, este es suyo. ¿Verdad? Y ya cuando yo abrí me pegué el susto de la vida, ¿verdad? Un jovencito, novato, el primer caso que había que llevar. Y era una señora con una problemática social importante que tenía 3 intentos de suicidio. El último había salido del hospital hace 2 semanas porque había estado tomando un fármaco, ¿cómo se llama? Un agroquímico, que era de cierta zona rural, ¿verdad? Pero bueno, obviamente me tocó estudiar, me tocó hacer muchas cosas. Y este manual tiene un capítulo sobre eso maravilloso para trabajar. Entonces, siempre hay que priorizarlo. Por ejemplo, en una pareja, llega una pareja a terapia y resulta ser que vos te das cuenta que ha habido violencia de parte de él hacia ella. Claro, hay problemas de comunicación, problemas sexuales, problemas de roles de género, habrá miles de problemas, pero ¿cuál es la primera conducta que yo tengo que centrarme? En que se detenga y no ocurra más la conducta violenta. ¿De acuerdo? O sea, es la conducta más peligrosa en este caso no para él, para ella. Incluso hay una prohibición absoluta de conducta violenta. Inclusive en algunos terapeutas, si ocurre un episodio de violencia, se suspende la terapia. Y se tramita por las vías legales, lo que tenga que tramitarse. ¿Okay? Pero bueno, tal vez un ejemplo muy dramático. Entonces me exageré que estoy poniendo el ejemplo. Pero de nuevo también es prioridad la primera conducta. ¿Cuál otra conducta? Bueno, la primera conducta en una cadena de conductas. Si, por ejemplo, si usted se mete en problemas legales cada vez que se emborracha, aunque evidentemente hay que trabajar otras cosas más adelante, ¿qué es lo primero que hay que tratar de evitar? Que la persona se alcoholice. Porque dejando de alcoholizarse se corta la cadena, la secuencia de conductas que lleva al sujeto, por ejemplo, a problemas sexuales o problemas legales. Hacemos yo tuve una paciente, una chica de 17 años, muy atractiva físicamente, que
precisamente aprovechaba, digámoslo así, su atractivo físico para conseguir parejas, las que quería, pero bajo una circunstancia altísima de riesgo para ella. Es decir, ella empezaba a beber alcohol, cuando se alcoholizaba, cuando se intoxicaba, inmediatamente iba a buscarse una pareja y se iba para donde fuera. Fuera el apartamento de esa persona, fuera un hotel, fuera lo que fuera, para tener relaciones sexuales de riesgo altísimo con personas que no conocía, con personas que no sabía qué otro tipo de conductas o hábitos podían tener, y tercero, que generalmente no había protección bajo esa condición del alcohol, con el riesgo de enfermedades, de transmisión sexual, potenciales embarazos, etcétera, etcétera. Entonces, está claro que hay que trabajar muchas otras cosas por las cuales la persona se emborracha y por las cuales la persona tiene graves problemas de control de su conducta sexual bajo la ingesta del alcohol. Estamos claros que habrá otras variables que no vienen al caso aquí. Pero por el riesgo y el peligro hay que intervenir directamente sobre la primera conducta. ¿Y cuál es la primera conducta? No beber. Porque es la primera conducta en una cadena de conductas desfavorables que terminan con un riesgo altísimo para la persona. Entonces, lo primero se trabaja eso. No quiere decir que no se trabaja lo demás. Lo demás se va a ir trabajando en el camino. Pero la conducta de riesgo hay que trabajarla primero y es un objetivo prioritario en el trabajo de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una variable que hay que tener en cuenta con los objetivos terapéuticos. Ok, preguntas sobre el capítulo en general. Ven que he tratado como de abarcar elementos y no aburrirlos con una presentación, porque ya ustedes la tienen, hasta explicada por mí, sino que hemos tratado de ser muy pragmáticos, muy prácticos con respecto a ejemplos de situaciones, de cómo se hace la evaluación conductual y la importancia de la evaluación conductual, versus, decíamos, otros modelos de evaluación. ¿Preguntas, jóvenes? Yo tengo una pregunta, pero yo creo que se sale un poquillo. Con la evaluación conductual, yo siempre me he cuestionado como, o sea, uno puede llegar y hacer toda la evaluación, pero no puede controlar la veracidad de las palabras del paciente, ¿verdad? Lo digo porque yo, de hecho, tengo una prima que ya ha ido a varios psicólogos, pero todos les ha mentido, ¿verdad? Y yo me doy cuenta, y la han tratado, y ella termina creyendo como, no, la psicología no sirve. Y yo le he dicho, como, ¿cómo va a servir si usted les miente? ¿Verdad? Entonces, Sí. yo siempre me he cuestionado cómo hace uno, o como qué consejo nos podrías dar para poder controlar ese tipo de circunstancias. Sí, no, muy buena la pregunta. Aquí, bueno, como ustedes vieron en la literatura, hay dos formas de hacer el análisis funcional. Uno es directo, digamos, con la observación directa de la conducta de la persona en diferentes situaciones. Y la otra es a través de la descripción verbal que la misma persona hace de su comportamiento, que sería un poco más en el ejemplo que vos estás planteando. Yo en esto soy muy directo. Yo peco probablemente de ser honesto. Si la persona yo percibo que está mintiendo, yo lo voy a cuestionar. O sea, le voy a decir, mira, no me coinciden las cosas que vos me estás diciendo. El otro día dijiste A y hoy me dijiste B. Esto es muy importante, porque la persona que miente, tarde o temprano se contradice. Primero. Segundo, algo que yo casi siempre les digo a ellos es, usted viene aquí para que yo le ayude y que trabajemos en el problema que usted tiene. Si usted no es honesto conmigo, el único que pierde es usted. O sea, yo como terapeuta no pierdo. O sea, a mí, yo no decir, uy, me engañaron, me mintieron, ay, qué terrible. No, no. O sea, por eso creo que uno parte del principio que ni siquiera debería preocuparse uno porque la gente le miente en ese aspecto. Pero también sí es cierto que uno podría encontrar contradicciones en el discurso de la persona. Está bien que te dice, es que mi mamá se quiere meter en mis decisiones y después al rato te dice, no, es que mi mamá me deja a mí ser quien soy. Y uno dice, suave, no entendí. Pues a veces el cuestionar, pero no de una manera, digamos, grosera, sino cuestionar con el lenguaje mismo que la persona está utilizando puede ser una herramienta importante. Luego eso, decirle a la persona que si miente, lo único que pierde es él, y es cierto. Yo hago mi trabajo a partir de la información que me brinda la persona, partiendo del principio de que es correcto y de que la honestidad ante todo. ¿Por qué? Porque además yo tengo que garantizarle a la persona, y esto también a veces hay que jugar mucho con eso, es que hay que garantizarle la confiabilidad, la confidencialidad. O sea, todo lo que usted diga aquí, eso se queda aquí. O sea, no hay espacio para que esto salga para otro lado, ni a su mamá, ni a su papá, ni a la familia, ni a la pareja, nada. La única obligación ética es que su conducta atente contra usted mismo o atente contra terceros que no pueden defenderse. Que ahí sí estoy obligado a romper el secreto profesional. Por ejemplo, que hay una revelación, bueno, los que trabajan con niños todavía tienen más problemas porque
que hay una revelación de abuso sexual de parte de un niño. Esa es una obligación de romper el secreto profesional. O que usted me diga, no sé, Sebastián, ¿verdad? Me dice Sebastián, vea, Carlos, yo mañana mismo, o no, hoy mismo, voy a ir a buscar un rifle y voy a ir a matar a ese desgraciado que me quitó mi novia. Y yo evalúo que el riesgo es alto, que usted efectivamente sí tiene dónde agarrar el rifle y que sí está tan enojado para pegarle un plomazo al novio actual de tu expareja. Ahí estoy obligado a romper el secreto profesional. Bueno, excepto esas circunstancias, yo no estoy obligado a denunciar ni a decir nada. Entonces, a veces también el poder darle a la persona la confianza de que lo que dice ahí no va a salir a ninguna parte, que solo va a ser utilizado para propósitos clínicos, también ayuda a que la persona no mienta. No miente. Y eso es un tema que sí es difícil. O sea, yo parto del principio que la gente es honesta. Y la mayoría de las veces lo he visto. ¿Verdad? Que si alguien miente, pues sí, puede ser. Pero la verdad, al final de cuentas, si la persona miente, el único que pierde es él. Y es el que se engaña. Ahora, hay gente que no miente, pero va a evaluarse con 30 terapeutas. No sé si conocerán gente así. Va a 2 o 3 sesiones donde un terapeuta, y cuando el terapeuta le formula los problemas, y la persona entiende que los problemas no son culpa de nadie, sino de sí mismo, no vuelve. ¿Verdad? A veces hay cierta resistencia a la formulación clínica. Cuando a la persona no le conviene, por decirlo de alguna manera, o cuando rompe las creencias que toda la vida le han ayudado a sostenerse, como de que la culpa la tiene la mamá, o la culpa la tiene el papá, o X, Y o Z persona. Entonces, no podemos asegurarnos que no nos mientan, pero sí podemos indagar en el mismo discurso de la persona si se contradice. 1, 2, decíamos, enfocar en que la persona debe ser honesta si realmente quiere ver resultados, porque si miente, el único perjudicado y que pierde tiempo y dinero es él. Y 3, también tenemos el recurso de las personas significativas. O sea, preguntarle a la pareja, preguntarle a un familiar, preguntarle a los papás, si por ejemplo han visto un cambio en la persona y cómo lo están viendo en el proceso de terapia. Y eso se le dice al paciente que perfectamente se le puede preguntar o consultar a la familia cómo lo ven. No rompemos confidencialidad preguntándole cómo lo ve usted. ¿Ha mejorado o no ha mejorado? Por ejemplo, la pareja es la mejor fuente, ¿verdad? Claro, hay que tener el cuidado, porque si la persona quiere que usted quede mal, puede ser que lo vea todo negativo, ¿verdad? O si está igual que usted, que quiere que todo salga bien, entonces lo ve todo positivo. Digo, hay también riesgo de mentira. Pero normalmente la otra persona casi siempre son muy honestos, porque sí pretenden que la persona cambie. O están interesados de primera mano en que la persona cambie. Pero no podemos garantizar 100% que la persona diga la verdad. Siempre. Por ejemplo, con las tareas es un tema. Yo me doy cuenta si las hacen o no las hacen. O sea, no es lo mismo que alguien me diga, no hice la tarea porque se me olvidó o no la traje, pero sí la hice. Entonces vos le preguntás, bueno, ok, perfecto, está bien, no la trajiste, pero bueno, ¿te acordás de qué decía? ¿O te acordás de cómo te fue? ¿Te acordás de taca, taca? Ahí a veces la gente dice, bueno, no, la verdad no la hice. Que ya tienen que decirte la verdad, porque no se acuerdan. O simplemente te dicen, mira, no entendí. Claro, ese es problema suyo. Quiere decir que usted no lo explicó bien. Si la persona dice, no entendí, es porque usted no se cercioró que realmente entendiera cuál era la tarea o el experimento, por ejemplo, que tenía que hacer. Entonces, sí, es una buena pregunta. No podemos garantizar que no nos mientan, pero sí podemos minimizar, digamos, el enterarnos, o más bien, podemos minimizar al enterarnos que la persona no está siendo honesta siempre. ¿Te respondo, Sebastián? Sí, profe. También, de hecho, estaba pensando como que inicialmente puede ser que muchas personas mientan como por vergüenza o sí. sentir que van a juzgar y así también. Sí, ese es un buen punto. Vean, a veces hay pacientes que se comprometen con, digamos, están muy comprometidos con la terapia, tanto así que les da miedo enojar al terapeuta o les da miedo que el terapeuta se sienta defraudado. Vean qué interesante. Ya eso obviamente te da información de la forma en que esta persona se maneja socialmente. Porque si le da vergüenza con el terapeuta o le da pena o quedarle mal al terapeuta, puede ser que mienta. Y es algo que uno podría aclarar. Es decir, mira, lo que vos hagas o no hagas no tiene nada que ver conmigo. O sea, si usted no hace la tarea, yo ni me voy a enojar, ¿verdad? Simplemente le voy a pedir que la vuelva a hacer o que la próxima semana sí la traiga. No me voy a enojar. Y tampoco estás obligado moralmente con el terapeuta a mejorar. Eso es otro tema, ¿verdad? A mejorar, que la persona diga, no, mira qué bien que estoy, pero solo por deshabilidad con el terapeuta. No, uno le pide a la persona, sea honesto. Si usted siente que no está evolucionando, que no está mejorando, que no está cambiando, díganlo. Para ver cómo podemos resolver.
Si usted no me lo dice, yo no tengo bola de cristal. Pero sí, efectivamente es un punto interesante también. Pero eso te dice mucho también de cómo esa persona lleva su interacción social en el afuera. Por eso los terapeutas de la terapia analítico-funcional dicen que la experiencia de la terapia, esa situación artificial que se genera en la terapia, es un laboratorio de experiencias donde la persona demuestra un muestreo, una pequeña muestra de cómo es su conducta en el afuera. Y es cierto. Y es cierto. ¿Ok? Bueno, ¿algo más, chicos? Ya se nos fue el tiempo. Ya pasaron 2 horas, muy rápido. Bueno, es que a mí se me va el tiempo rápido cuando me divierto, entonces. Sí, eso es muy rápido. Ok, espero que realmente les haya aclarado, que les quede mucho más rico. Revisen escuchen la presentación los que no la han hecho. Lean el capítulo, por supuesto, y verán que eso les va a ayudar un montón, ¿verdad? Muchísimo. A comprender lo que estamos trabajando. Ok. Listo. Bueno, voy a poner fin a la grabación.